Muy buenas a todos y a todas. Hoy tengo el placer de hablar con un campeón olímpico como Juan Carlos Holgado. Pero decir que fue oro en Barcelona 92 en nuestros Juegos sería quedarse muy corto, porque durante muchísimos años ha estado trabajando por y para el tiro con arco internacional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, buenas noches Álvaro, un placer. Voy a ir directamente al grano. ¿Te imaginabas con 9 o 10 años que ibas a ser oro olímpico y que vas a estar vinculado toda tu vida con el tiro con arco? Pues la verdad que no. Cuando empecé a disparar flechas, lo hacías por diversión, por pasar el rato. Es un deporte que a todos los niños les gusta lanzar, hacer un poco el gamberro. Y yo creo que hacía demasiado gamberro y me dijeron, tienes que tirar una diana, tienes que llevar unas reglas. Y es cuando empecé a competir un poco. Y no, la verdad que en esos inicios nunca tienes esos objetivos tan altos, esos sueños. En el momento en que ya empiezas a competir un poco más y destacas, y hay gente que empieza a hablarte de campeonatos más serios, de los olímpicos, que siempre ese sueño que tiene toda la gente del mundo del deporte, pero me acuerdo la primera vez que me hablaron de los Juegos Olímpicos, yo que tenía 15 años, así, y para mí era imposible, era muy lejos. Y vas pasando etapas, vas cumpliendo objetivos y te vas acercando más hasta que tuve la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Seúl, y fueron los primeros juegos en los que participé y ahí ya me enganché al movimiento olímpico. Desde entonces, lo de los 16, 15, 16 años ya tuve claro que quería dedicarme al deporte, y a los 17 que quería dedicarme al tiro con arco y ser profesional, lo cual todo el mundo decía que era imposible, que era una locura. Dice, estás loco, es imposible. Y eso me ha perseguido un poco casi toda mi vida. Esa frase de que tengo sueños muy altos o que son sueños imposibles. Y bueno, gracias al trabajo, esfuerzo, a la suerte, a la vida, pues al final yo creo que casi todos mis sueños los he conseguido. O sea que soy una persona afortunada. Y de eso, en el momento que empiezas en esto del deporte, no te planteas esas metas y luego vas subiendo, pues van subiendo las metas. Y llega un momento que los Juegos Olímpicos no solamente es una meta, sino una realidad. Y luego uno quiere no solamente participar, sino hacer un resultado importante. ¿Por qué tiro con arco y no cualquier otro deporte? Porque a esas edades me imagino que practicarías o estarías en unos cuantos y que prendió la mecha para que te quedaras antes de que fueras a los juegos. Pues no eran ni los indios, ni era Legolas, ni era Robin Hood, fue mi padre. Mi padre era un arquero amateur. Yo vivía en Alemania en aquella época, mis padres eran migrantes, y mi padre practicaba tiro con arco en un campo en Nuremberg, y entonces íbamos los fines de semana a la instalación a las afueras de la ciudad y íbamos en familia, y estando un fin de semana, pues estando sábado domingo en un campo de arco, pues si no tiras con arco y no haces algo, te aburres como una ostra, ¿no? Después de jugar un par de veces, un par de ratos a lo que hubiera al lado, dije, pues a disparar flechas. Y esa fue un poco la iniciación. Mi padre, que era un arquero amateur, me gustaba siempre el tiro con arco, pues me dio esa posibilidad de practicar el deporte. Y a partir de los 12, 13 años fue un deporte que me enganchó, porque para poder mejorar tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber tus limitaciones, es un deporte individual, o sea que depende de ti exclusivamente, y hacía muchas otras cosas de esa edad, pues no era el fútbol aquella época, pero jugaba baloncesto, balonmano, atletismo, hacía un poco de todo. Pero el tiro con arco era el deporte que notaba que era individual y que me satisfacía, que me daba la sensación de que me conocía más como soy de verdad que los otros deportes. Seguí haciendo balonmano hasta los 17, hasta que me fui a la Blume. Al atletismo lo mismo, estaba en un club en Cáceres ayudando al equipo y hacía un poco donde les faltaba un atleta, ahí yo remataba para que pudieran tener puntos en la liga, Estabas en desde los todo. 4 vallas hasta el salto de altura. Era atlético, y entonces me adaptaba. No era muy bueno en nada, pero era bastante decente en casi todo. Entonces, cada vez me sirvió de preparación física para el arco, porque hacía taekwondo también, o los manos de Qué central. completo. Entonces estaba era un poco hiperactivo en el tema del deporte. La suerte es que los estudios me iban bien y me dejaban hacerlo. Hoy en día, si no hubiera estado bien los estudios, era difícil. La juventud ha cambiado mucho, es difícil ahora que un chico pueda estar tanto tiempo en la calle y hacer tantas actividades, pero en mi época, en una ciudad segura, pequeña, tras pocos transportes o poca distancia como Cáceres, era ideal para poder ir al colegio andando, hacer tus deberes, hacer tus tareas y luego dedicarte 2, 3 horas al deporte al final del día, y variedad de deportes que hay posibilidades en Cáceres.
Has comentado que fuiste a la residencia Blume. ¿Cómo es tu llegada allí? La llegada fue un poco caótica porque fue un poco accidentada. Muy poca gente conoce la historia. Yo, la primera vez que voy a la Blume es con la selección de balonmano cadete. Me seleccionaron, no sé por qué exactamente. Estaba jugando bien la liga, me seleccionaron ir a un triangular. Fui a la Blume y conocí aquello y me encantó. Bueno, imagínate en un sitio pequeño, Cáceres, que tenía limitación de instalaciones. Y conocí la residencia Blume. A partir de ahí dije, yo quiero venir aquí. Entonces volví a mi casa y dije a mis padres, yo quiero ir a Blume. Y me dijeron, pero ¿qué es eso? No hay tiro con arco. Hablaron con la federación regional. La regional habló con la española y dijo, no hay tiro con arco ahí, es imposible, o sea, olvídate. Pero insistimos. Mi madre, que bueno, siempre me ha apoyado mucho, pues estaba en aquella época en el tema de sindicato de educación. El deporte en aquella época dependía del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces conectó con el Consejo Superior de Deportes y empezamos a darle la lata. Y yo creo que le dimos demasiada lata, que dejaron un momento que dijeron, no llaméis más, no escribáis más y venid a vernos. Hicimos una entrevista en Madrid con la persona responsable de aquella época del centro de entrenamientos y nos preguntó, bueno, ¿por qué quieres venir aquí? Dije, yo quiero ser el mejor arquero de España, quiero dedicarme a esto profesionalmente. Y yo me imagino ese hombre, José Luis Albarrán, que debía estar alucinando. Dije, un chico de 17 años, quiere ser profesional de tiro con arco, quiere ser el mejor de España, viene de Cáceres. Yo ya era junior, que destacaba un poco, pero vamos, nada como para decir que pudiera llegar a ser profesional. Cuando ser profesional en un deporte amateur y muy minoritario como nuestro era como decir, bueno, Claro, la federación tampoco, mañana, una cosa así. No digo en pañales, pero la federación tampoco estaría contando con muchas herramientas, ¿no? Bueno, las federaciones españolas, antes del Plan A, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pues eran gente pasional, gente que le gusta el deporte, pero que de gestión deportiva o de visión o de planificación a largo plazo, digamos que carecían un poco. Bueno, entonces era como un club con la idea de, bueno, tienes tu equipo nacional, te dan un presupuesto, haces tu salita y ya está. En mi deporte también era un colectivo de gente más mayor, arquitectos, médicos, gente que pues eran los 38, 40 hasta los 50, 60. Yo era 16, 17 años. Había 3 o 4 juniors también, así un poco destacaban, pero que ninguno realmente no lo tomábamos, no teníamos la posibilidad de tomarlo tan en serio como para ir a un centro olímpico, dedicarte a entrenar serio. No había entrenadores profesionales, con lo cual era otro reto. Entonces, bueno, yo creo que ese fue el reto del Consejo de Superdeportes y de José Luis Albarrón. La historia es que después de aquella reunión, ellos hablaron con la española dijo que no me quieren allí, que era un problema, no tienen entrenadores, pero yo creo que el Consejo dijo, bueno, es el momento de dar un salto y dijeron, mira, te damos una beca, no digas nada, apareces en Madrid y lo solucionamos sobre la marcha. Y eso fue un poco accidentada, contestando a tu pregunta. Estamos en una concentración de Ávila, que en aquella época estaba sirviendo tiene unas instalaciones deportivas muy buenas y ayudaba a muchos deportes a hacer concentraciones con acuerdo del Consejo. Y viene un día mi presidente a la concentración y dice, mira, no sé qué ha pasado, pero te han dado una beca. Y te vas a la Blume, te viene en septiembre. Y todo esto yo lo sabía, lógicamente. No, pues no sé, pues iré allí aparezco. O sea, imagínate cómo es el percal. Entonces yo fui el primer becado de tiro con arco en la residencia Blume, apoyado por el Consejo, lógicamente, pero con mi federación totalmente de vuelta, sin saber exactamente qué estaba pasando, y ahora tener el problema de que yo estaba allí y tenían que ponerme un entrenador, y no había un entrenador profesional, con lo cual el Consejo dijo, bueno, te ponemos un entrenador de atletismo y son funcionarios de la casa que te hacen la preparación física, y buscamos a un entrenador que era Eduardo Jiménez, que era experto en biomecánica. Mira, justo ahora en el chat, balonmano y de gimnasia deportiva, imagínate. Justo ahora en el chat decían, ¿Sí? ¿Os entrenó Eduardo Jiménez? Justamente. Sí, claro. Eduardo fue un loco del deporte, un loco un pionero, digamos. Es de estas personas que se atreven con cualquier cosa, incluido el tiro con arco. Él ya hacía un poco de preparación física a un arquero, Ángel de Lucio, en Madrid, que tuvo unos problemas, no me acuerdo si era de espalda y entonces él estaba haciendo operación física. Se interesó por el tiro con arco, hizo un estudio mecánico, de hecho sacó un libro con el trabajo que hizo conmigo,
Y bueno, cuando llegué allí a Madrid, el consejo dijo, bueno, este señor hace algo de tiro con arco, operación física, hablan con él, estaba ligado de alguna manera con el consejo y entonces acepta entrenarme, hacemos una reunión y dice, adelante, vamos a trabajar. Pero claro, eso fue el principio de los problemas, porque en un deporte como el tiro con arco, de gente muy tradicional, un ambiente muy cerrado, tener un outsider, un tipo de fuera que no sabe del arco, a entrenar a un chico que está becado, que en teoría es vamos a ver, donde todo el mundo está mirando, el Consejo, el Comité Olímpico, pues creó muchos problemas. Además, Eduardo venía con la mentalidad de deporte. Aquí se entrena cuando llueve y en España en aquella época cuando llovía la gente se iba a casa. No eres masoquista. Y Eduardo pues, se hacía entrenar con lluvia, con viento, con nieve. Era duro, ¿no? El hacía preparación entrenamiento. física para hacer pesas. Entonces, en aquella época las pesas del tiro con arco, sí, el entrenamiento de atleta. O sea, él entendía que si querías llegar a algo tenías que trabajar técnicamente, físicamente y mentalmente. Y en aquella época el trabajo físico, o sea, ponerse fuerte, y te ponías gordo, entonces te había mucho bíceps, no podías estar en línea, había muchas leyendas urbanas y historias que chocaban. Entonces Eduardo también era un poco bruto, muy madrileño, muy así, decir, esto lo hago con las narices, pues chocó un poco con mucha solo en la Blume, un entrenamiento nuevo, con un tipo que no sabe tiro con arco, pero que está estudiando conmigo, yo que tampoco tenía muy buena técnica de época, venía con muchos errores, se junta todo y hay mucha presión. El primer año me acuerdo que entraba siempre que íbamos en campo de tiro, parecía que estábamos detrás de las líneas enemigas. Había un mal rollo increíble, pero bueno, la ilusión de estar en Madrid, de intentar competir, gracias a Dios salieron competiciones buenas y al final de ese año quedé campeón de España absoluto en Alcalá de Henares, en el cual saqué bastante punto de ventaja y ahí fue cuando las cosas cambiaron un poco. A partir del Consejo ya tuvo los Juegos Olímpicos 92, ya estaban hablando del plan ADO, ya decían, bueno, esto no es muy serio, hay que traer un entrenador un poco de condiciones y hay que crear un grupo. Y ya dieron beca a 7 arqueros más, recuerdo 6 o 7 jóvenes, y contrataron a Víctor Tudoruk, entrenador ruso. Tardó un tiempo en venir, tuvimos un entrenador español que estaba haciendo un seguimiento, pero yo comparado a entrenar con Eduardo, que tenía una planificación, que tenía conceptos de la planificación deportiva, físicos, técnicos, una periodización, de repente por un entrenador de tiro con arco que me decía, tira todos los días flechas y cada día 5 flechas más, una cosa muy del Jurásico. Pero bueno, tuvimos ciertos conflictos con la federación, hubo casi un sindicato de arqueros que nos pusimos en contra de la federación, eran tiempos muy revulsivos, muy porque convulsos, digo, ¿no? el tiro con arco en aquella época era muy amateur y se gestionaba como un club. Y nosotros, yo tenía ambición de llegar a un tema mucho más profesional, más serio. De hecho, el segundo presidente de la Española, José Carlos Mallorquí, con el que al principio tuvimos muchísimos problemas, al final llegamos a una amistad enorme y muchas veces me dijo, ahora entiendo mucho más por qué te peleabas tanto. Claro. Pero los primeros años no entendía por qué yo pedía tanto cuando, bueno, dedícate a estudiar y los ratos libres entrenas. Y, hombre, si tengo a estudiar y entreno ratos libres, no vengo de estudio o compagino o lo llevo como puedo, pero yo vengo a entrenar. Y eso del dual carrera, de llevar estudios y deporte en aquella época también era complicado. Y yo, pues a base de esfuerzo lo pude ir sacando, pero mi federación no tenía esa visión. Y eso creo que es uno de las grandes herencias, de los grandes logros que se consiguió con Barcelona 92. No tanto las medallas, sino que el plan ADO y el deporte, y el Consejo, el Comité Olímpico, trabajaron tanto con las federaciones que casi todas las federaciones, sobre todo las minoritarias, cambiaron completamente de mentalidad. Hubo un antes y un después de Barcelona 92 en el aspecto de la gestión deportiva de las federaciones, de cómo entienden el deporte, que aunque no seas fútbol, no seas tenis, tienes que planificar, tienes que tener un entrenador en condiciones, pero físico, claro, una estructura si dé un apoyo para que si algunos talentos puedan subir. Yo ahora cuando miro para atrás, la verdad que me sorprendo muchísimo las locuras que hacíamos, porque eran peleas, no te puedes imaginar, unos temas personales aquí, insultos, de no hablarnos, no saludarnos, y ¿cómo pudimos llegar hasta ahí? Pero las ganas que teníamos algunos de llegar lo más arriba posible, esperando que la federación te apoye, la federación no vas a vivir. A mí me decían siempre, de esto no vas a vivir. Si lo miro atrás, yo he vivido de esto desde los 17 años, y muy bien. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, esa mentalidad de decir, te vas a arruinar, Juan Carlos, te estás arruinando tu vida. Ay, me decía mi presidente, estás perdiendo tu vida, te vas a quedar
en la calle. Pero un chico con 17, 18 años que quiere llegar arriba, que le diga, no soy tan alto, quédate Menos ahí. mal que tenías No te dedicas a fortaleza, estudiar, que es lo porque seguro. otro se queda en el camino con esos O locura. consejos. Mira, nos dicen Bueno, yo al siempre, respecto yo creo de que ahí se lo debo a Eduardo. mis padres. Al respecto de Eduardo nos dicen, fue mi profesor de gimnasia y el mejor profesor que jamás tuve. Dice, os montó un lugar de tiro en el gimnasio de mi colegio en Chamberí. Comentan. Efectivamente, quien te haya mandado eso me habrá visto entrenar. Mira, Eduardo era profesor de educación física, entonces yo terminé mis clases en el instituto, llevaba la Blume, comía y me iba corriendo en autobús hasta su casa. Ahí me recogía con su mini, íbamos al colegio Chamberí. Entonces en Chamberí tenía pues la sala interior y tenía una grada de 3 niveles a lo largo, y ahí puso una diana con un caballete de pintura. Imagina, que se caía cada 2 por 3. Allí a 20 metros yo me subía al lado y él daba clase de educación física a los niños. Y mientras iban a cambiar a la siguiente clase, venía y me corregía. Me corregía cada hora unos 10, 15 minutos, hacía las 3 horas, y luego se iba a dar, trabajaba en un gimnasio en Canillejas y me iba con él, y en el gimnasio Canillejas hacía la preparación física 3 días por semana, las pesas. Los otros 2 días me volvía a la Blume y hacía con el equipo de atletismo y con el equipo de remo la preparación física. O sea que es una locura. Dices, estás pensando en Juegos Olímpicos y estás siguiendo a tu entrenador, a donde él trabaja. Y exacto, en el Colegio Chamberí. El que te haya mandado esto, dale un abrazo fuerte, porque muy buenas memorias aún ocupa allí, entrenando mientras ya daban clase. Pues ahí tenéis el abrazo de Juan Carlos. Te iba a preguntar, porque hoy se habla mucho de entrenamiento psicológico, pero también lo entrenarías entonces en un deporte como es el tiro con arco, ¿no? De alguna manera o de otra. Bueno, los primeros años, el primer año en la Blume yo sufrí mucho, no manejaba, o sea, no controlaba mis emociones, no me concentraba bien, había demasiados conflictos, problemas. También éramos muy novatos en esto del tiro con arco de alta competición, con lo cual empecé a tener problemas de concentración, de tranquilidad, de manejar los pensamientos, el diálogo interno, y enseguida nos pusimos en manos con psicólogos. Pablo del Río fue uno de ellos en el Consejo Superior de Deportes. Luego con el planado tuvimos a Mariano Espinosa, que empezamos a trabajar un poco la sofrología, y ahí fue donde realmente empezamos a mejorar mucho en el resultado de una competición. Ya no tanto un trabajo técnico, sino que en competición no perdiera lo que hacías en entrenamientos. Y sí, yo creo que en mi vida he tenido 5 psicólogos, lo que demuestra los problemas que tenía. Cuando la gente me decía, estás un poco loco, ¿cómo haces esas locuras? Digo, mira, con 5 psicólogos está probado que sí, algo me pasa. A día de hoy se habla mucho de que el planado ha quedado un poco desfasado y que quizás ya haya que tomar otra metodología y otro tipo de planes, pero en su momento fue importantísimo el cambio, como estás comentando, a nivel técnico y de preparación, que supuso un antes y un después para el deporte español. Bueno, yo no estoy muy al día cómo está el planado desde, digamos, Río, Londres-Río. Fue la última vez que seguí un poco cómo iba el tema de la preparación olímpica en España, pero para Barcelona fue, bueno, yo creo que muchas de las medallas salieron por eso, por el planado. El talento estaba allí, la calidad de los atletas estaba allí, algunas federaciones estaban haciendo lo mejor que pueden, pero el planado puso no solamente el dinero, la gente habla mucho del dinero, pero yo creo que el dinero no fue lo más importante. Lo más importante fue una estructura, un planteamiento, una coherencia en muchas federaciones. O sea, tú quieres preparar a un atleta, pues tienes que tener un preparador físico, un nutricionista. Es un deporte que tiene temas técnicos de material, alguien especializado en material. Tienes que hacer una planificación anual, tienes que decidir cuándo van a concentración y cuándo van a competiciones. Y esto no depende si tienes dinero o no, sino depende de qué resultados quieres tener. Entonces, trabajar en función a objetivos y plantearte las necesidades que tienes fue para mí el éxito del planado. Gente del deporte o gente con experiencia en deporte, en planificación, gestión deportiva, entrando a las federaciones diciendo, mira, aquí hay un dinero, pero esta forma de hacerlo, esta forma de plantearlo. Yo sé que políticamente hubo muchas tensiones porque a ninguna federación le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Yo entiendo mi deporte, ¿me vas a decir a mí cómo hacer mi deporte o cómo planificar mi deporte? Y eso yo creo se manejó bastante bien dentro de que hay los juegos. Esa ilusión de los juegos por todo el mundo yo creo que facilitó el que hubo ciertos compromisos que permitieron eso, pero para mí el gran éxito de Barcelona no fue tanto el talento de los atletas, que siempre lo ha habido en España, sino el poner cada cosa en su sitio y ordenarla gracias al planado.
que luego se hubiera podido mejorar después de Barcelona, y luego se fue a Atlanta, y que luego se perdió un poco, seguramente sí, seguramente habría que dar un repaso, pero yo creo que España tiene muchísimos otros problemas más importantes hoy en día que el que se ponga a invertir dinero y esfuerzos para los deportistas, que es importante, lógicamente, pero hay otras prioridades hoy en día. Yo creo que la crisis en el 2008, luego los sucesivos problemas financieros, económicos, sociales en España, no han posibilitado otra vez centrarnos en esto. Cuando nos pasó esto en el 92, España iba muy bien, estamos subiendo, saliendo de todo el tema de crisis, del tema de la transición, había un boom económico, entonces se podía uno dedicar a decir, bueno, tenemos Juegos Olímpicos y vamos a traer a los atletas. Hoy en día, por desgracia, no está esa situación y el planado estaría muy bien ponerlo al día, pero esperemos que la situación en España mejore para llegar a esa situación. Vamos a lo que son los eventos deportivos. Aquí hablamos muchas veces de lo complejos que son entender los procesos clasificatorios para los Juegos Olímpicos en algunos deportes. ¿Cómo fue el proceso para Seúl 88? Bueno, me acuerdo en Seúl 88 había dos mínimas. Una que era individual, si hacías más 1275, creo, en el round fita. Y luego, si había dos más, que entre los tres hacíamos una media de 1270, podía ir un equipo. Una cosa un poco extraña. Y me acuerdo en aquella época que las normas no estaban muy claras. Bueno, también hay que entender que no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había tanta... Aquí era un papel que te ponían allí a veces, que tenías que preguntar, un fax. Entonces, me acuerdo que yo peleé mucho por intentar mejorar mi nivel ese año. Después de quedar campeón de España, llegué a los 1276 o 77, pasé la marca, me clasifiqué y gracias a esos puntos con otros dos que hicieron Taravilla y Antonio Vázquez, hicimos mínima de equipo y fuimos como equipo individuales. Pero de nuevo estábamos con un técnico, Tomás Serra, persona encantadora y amante del tiro con arco, y gracias a él se pudo traer, tenía una tienda de arco, era el importador de material de arco en España, y gracias a él pues yo creo que el arco pudo crecer en España. Si un importador en un país no hay forma de desarrollar este deporte, pero en su momento llegó a ser seleccionado nacional y era de la vieja escuela. Yo tenía muchos conflictos en el sentido de que no era lo que necesitaba alguien un poco más experto en la planificación deportiva, experto en el deporte profesional. Y entonces en el año de Seúl hicimos una planificación terrible. O sea, yo me acuerdo que estuve 12 años disparando porque hacer muchas clasificatorias, muchos puntos, y cuando llegué a Seúl llegué fuera de forma, estaba totalmente fuera de forma. Incluso en Seúl nos obligaba a entrenar por la mañana y por la tarde, 2 sesiones. Yo le decía, mira, Tomás, estoy cansado, necesito una sesión y no me voy, descanso, no me encuentro bien, no me encuentro con ganas de disparar. No, esto había que ir. Hay mucha atención en los Juegos Olímpicos para gente que no es profesional en esto. Los Juegos Olímpicos se los comen. Y llegué fundido, o sea, me acuerdo que lo quería ir a casa, o sea, digo, yo ya aquí no quiero disparar más. Éramos el único equipo de todos los que yo vi por allí que estábamos mañana y tarde. El resto venían la mañana, se iban. El otro venía la tarde, se iban. Y nosotros recogíamos a todos. Y entonces, después de aquello, yo dije, bueno, hubo una concentración en Asturias. Yo le planteé, mira, esto no es... Yo trabajé con Eduardo el año pasado, había una planificación, se miraban descansos. Y, claro, y lógicamente Tomás no aceptaba a Eduardo, tenían sus problemas personales. Y era mencionarle a él, era crear un problema. Yo estaba en medio. Mira, Tomás, yo no estoy de acuerdo. Y me dijo, mira, Juan Carlos, esta es la planificación. Y si sale bien, bien. Y si sale mal, pues el año que viene me retiro. Digo, vale, perfecto. Fuimos a Seúl, salió fatal. Los tres arqueros disparamos mal. Y al terminar ahí dije, bueno, la reunión en Seúl. Bueno, entonces el año que viene hago mi planificación. Y la sorpresa es que cuando después de las 3 semanas de vacaciones vuelvo a la Blume y ahí está Tomás Serra otra vez. Y le digo a la federación, mira, pues no, si está él, me voy a casa. O sea, yo no pierdo otro año más haciendo cosas que no creo. Y hubo reuniones y al final pues se decidió, no sé, me acuerdo si era Tomás el que al final dijo que se iba a él o no me acuerdo cómo fue, pero gracias a Dios aquello se terminó. El problema es que no había otro. El problema de aquella época en España es que no había entrenadores aquí. Estamos hablando del 89 y ya es cuando estaba el Consejo buscando entrenadores extranjeros y al final del 89, primero en 90, ya llegó Víctor Sedeluk y estuvimos como 6-7 meses que teníamos un babysitter. Teníamos a alguien de la federación que venía a vernos entrenar, solo a vernos para ver si cumplíamos las horas. Y a mí aquello me hacía mucha gracia. Digo, vamos a ver, yo me vengo a hacer eso aquí. Yo he entrenado como un animal. He hecho un montón de cosas. A mí no necesito a alguien que venga aquí a ver si estoy fichando como los funcionarios. Pero bueno, esas son
Yo entiendo que, de nuevo, no es un tema crítica, es en aquella época la federación entendía el deporte como entendía. Son gente que tenía sus trabajos y aquí era el ocio del fin de semana. Y cuando eran buenos, pues iban al equipo nacional y salían fuera. Había 2 o 3 en aquella época que sí que se lo tomaban más en serio. Cullí, me parece, en Cataluña, hasta Pepe Prieto. Abajo estaban en Madrid un par de arqueros que sí que estaban, pero todos tenían sus trabajos. Entonces era complicado que yo que quería hacer un trabajo más profesional, aquello no encajaba. Eso digo que yo tengo que dar las gracias al Plan ADO, que el Plan ADO era lo que a mí me hacía falta. La pena es que tardó un par de años en llegar. Si hubiera llegado al 87 hubiera sido más feliz. ¿Cómo Pero también hay que decirlo, recuerdas? si no hubiera tenido tantos problemas, yo creo que no hubiera convertido en tan batallador. Creo que los problemas también te dan, o los retos, te dan una actitud a trabajar más duro para solucionarlos. O sea que, por un lado, tener el camino muy fácil, que es lo que pasa muchas veces hoy en día al deporte, tienen las instalaciones, los técnicos tienen todo, y falta un poco esa mentalidad machaca del peleador, que en la generación que tuvimos de Barcelona, casi todos los atletas, todos los deportistas tenemos eso. Si ves a los atletas entraban en la casa de campo, no había las instalaciones tan buenas como tienen hoy en día. O sea que por un lado me quejo un poco, por otro lado creo que me forzó el carácter, me ayudó a trabajar más y a encontrar soluciones. ¿Cómo recuerdas esa llegada a Corea? ¿Cómo fue esa estancia en tu primera villa olímpica con el resto de deportistas? Impresionante. Yo tenía 2 sueños en mi vida en aquella época. Una es conocer un país asiático y otra en los Juegos Olímpicos. Imagínate, tienes 2 sueños a la vez. Entonces llegas Dos en allí uno. a Seúl y todos los ojos abiertos, la Villa Olímpica era fantástica, el viaje a Seúl, el viaje tan largo en la vida lo habías hecho, o sea, tirarte 20 horas en un avión todo lleno de deportistas, porque el Comité Olímpico fletó un avión de Iberia para nosotros, el avión era nuestro. Entonces, bueno, estar con otros deportistas, el uniforme, llegas a la villa, la acreditación, todo es un mundo, todo es el sueño que estás viviendo, es una realidad, llegas a la villa, te dan el apartamento, vas a tu apartamento, todos los bloques, los 3 o 4 bloques, ves a todos los países, las banderas, bueno, sales por la mañana a ver atletas, a ver pins, al, al, al comedor que está abierto 24/7, tenías toda la comida que querías. Gracias a Dios no éramos gimnastas, había que cuidar, podíamos ir a comer un poco más libre que las pobres de gimnasia o los de boxeo que estaban todo el día pensándose. Eso es una vivencia. Yo digo que los Juegos Olímpicos, lo que merece la pena, sobre todo, es la Villa Olímpica. O sea, es una sociedad ideal. Estás 3, 4 semanas con gente de diferentes culturas, religiones, clases sociales, idiomas. Mucha gente no habla el inglés y nos entendemos todos. Hay una camaradería, hay un buen ambiente, un buen rollo, hay un respeto. Se oye muchas cosas en la prensa que pasan en la villa, la mitad son exageraciones. El buen rollo que hay en las villas es una sociedad ideal. Sería bonito que la gente que no está en el deporte viera cómo se puede convivir gente de países, religiones y diferentes situaciones que de hecho están en guerra fuera de ahí y cuando llegan allí los ves hermanados, los ves tan normal, del mismo deporte, diferentes deportes. Es un aprendizaje impresionante, social y deportivamente, más con otro deporte. Yo me acuerdo una mañana, estábamos esperando el autobús y a un negro grande, así. ¿Me puedo sentar aquí? Tenemos una maleta de arco. Digo, sí, te sientas. Y miro, le conozco de algo. Y conozco yo. Bueno, el cuatrocentista más famoso de aquella época. Y claro, nos pusimos a hablar y estaba tiro con arco. Y vino a vernos a entrenar un día tiro con arco. Era una pasada. O sea, esas cosas que te pasan y conocer a gente, El conocer a mejor diferentes evento deportes, deportivo que interesarte en los existe, deportes. sin duda. Exacto. Desde la villa es algo único y la ceremonia de apertura. Cuando entras en el estadio y entras y la emoción es de la gente, del estadio, de todo. O sea, estos son los 2 momentos de cualquier deportista quiere recordar, quiere estar en la villa y la ceremonia de apertura. Y luego, por supuesto, tu competición. ¿Tenías algún referente, algún ídolo deportivo con el que coincidieras? En aquella época había muchos. González en 1500 de atletismo, desde tenis me gustaba siempre, estaba Gabriela Sabatini, llegamos allí, estaban los argentinos al lado nuestro, o sea, que fuimos a hablar un rato. Sí, había muchos deportistas que veías, pero también acuérdate de la época, tú debes ser más joven, había solo televisión 1 y televisión 2, o sea que si no veías, no había nada de grabar, ¿no? Y tal. Hoy en día se pueden seguir mucho más, pero sí, me acuerdo de haber seguido mucho de Estriarte, Bueno, waterpolo.
pero en aquella época estaba más en atletismo, miraba mucho los atletas y casi todos los atletas conocidos estaban allí. Luego muchos estaban en la Blume, o sea que también tuve la oportunidad de conocerlos en la Blume. Claro. Mirando ya los de Barcelona, ¿cómo recibe un deportista la noticia de que va a tener los Juegos Olímpicos en su propio país? ¿Cómo es eso? Ay, pues bastante difuso porque estábamos en aquella época con el tema de buscar entrenador, con los conflictos tal, y conseguimos los juegos y para nosotros fue, para mí personalmente, digo, pues muy bien, juegos en Barcelona, perfecto, pero tenía otros problemas. Ahora, yo empecé a vivirlo de verdad cuando trajeron a Víctor Sidorov, cuando trajeron al entrenador ruso y las cosas se estabilizaron, tuvieron un plan físico, tuvimos un mental, un tal, y ya empieza a estar mucho más serio y ya dice, bueno, ya no es un tema de supervivencia en mi situación que estaba solo o bastante abandonado en el tema de la federación, sino ya tienes una estructura y ya te diriges a mirar a juegos. Yo recuerdo que empecé a mirar más a los juegos a finales del 89, primero del año 90. Fuimos en Campeonato de Europa en Barcelona en el 90, en el club creo que el club de polo, y ya estaba, se veía muchos logos, se hablaba de Barcelona, se pensaba dónde iba a ser el campo de arco, entonces ya empiezas a pensar. Pero cuando se concedió, me acuerdo que lo vi en televisión, dije, vale, pero estamos en mitad de la vorágine de entrenador, de federación, de Blume, de que me quedo, me voy, si traen a este entrenador me voy a mi casa, y en esa situación estás para pocas bromas. ¿Fue el mejor encendido de un pebetero que ha habido? El mejor de la historia. Yo sigo viendo a gente del mundo del deporte, gracias a Dios ahora conozco mucho, y lo que es más importante, me conocen a mí, y siguen, vimos la inauguración en Río, me dijeron, la de Barcelona sigue siendo la mejor. Fue algo único. Se la jugaron un poco. Mucho, porque el tiro no era complicado, lo complicado es que solo puedes hacerlo una vez. Técnicamente no era difícil, pero no era fácil tampoco. Había que tener un arco con mucha potencia, un arco de caza, un ángulo bastante elevado, una llama muy grande que te disfrutaba a veces el ver. Era bueno, Antonio Rebollo era la persona adecuada, es un valiente, ha sido un luchador toda su vida, cazador también, y era su arco además. Y pasó una época difícil cuando intentaron ponerle a otro arquero a ver si podía ser un catalán y no él. Y tuvo una guerra psicológica por varios meses. Pero bueno, yo creo que el encendido fue único por dos razones. Primero, es simple. O sea, no hay nada más simple que coger un arco y lanzar. Es como lanzar una piedra. O sea, el hecho de tensar un arco, esperar ahí, disparar y que la flecha, aunque va rápida, en televisión se ve súper lento, va y cae, enciende la llama, es algo simple pero emocionante. Sí, sí. Lo segundo es que mucha gente que conocía el tiro de un arco me miraba y decía, pero es un tiro de verdad, ¿no? No hay cable, no hay nada, no está simulado. Sí, dice, estáis locos los españoles, porque entienden que hay muchas cosas que pueden ir mal. Desde la llama que puede no funcionar el hasta viento, que la flecha se quede corto. No, la flecha se queda corta y pega el pebetero y cae abajo. Y abajo había gente. Entonces, o se va a un lado o se va al otro. Entonces ves, pasa 3 metros a un lado y las llamas se encienden. ¡Qué atrevidos! No, sí, no. Españoles, somos así. Sí. Tira para adelante, lo hacemos y ya está. Pero salió perfecto. Fue por el sitio donde tenía que ir. Luego la polémica que había fallado, sabes que el pebetero es así, la flecha pasa por encima y caía detrás. Sí, nos están diciendo en el chat si había truco o no, si se puede confesar a estas alturas si hubo truco. Truco. El truco es que se enciende mecánicamente. Es muy fácil, se mira a cámara lenta y se ve si la llama va de arriba abajo, que es la flecha, o si abajo arriba. O sea, encender no podía arriesgarse a que pasara la flecha o que se quedara abajo y no se enciende la llama. Pero no es un tema truco, el tema es, yo siempre digo lo mismo, la flecha pasó donde tiene que pasar en un cuadrado, una zona así de 2 metros y 2 metros por encima del pebetero. Y pasó perfecto. Lo que pasa es que la toma de la televisión la toman por atrás. Entonces se ve la flecha, se ve qué pasa y la gente cree que entraba dentro. Pero no podía entrar dentro. O sea, aparte del peligro es que un tiro parabólico, para que entre, tiene que frenar y caer en vertical. Entonces pasaba por encima. Entonces en esa toma se ve aquí detrás qué pasa. Entonces la gente al día siguiente, muy español, hemos fallado. ¡Qué ridículo! Entonces ves en el telediario que la flecha de inauguración fue un éxito, pero la flecha falló. Entonces otro que experto que viene. Pero nadie se le ocurrió hacer una toma lateral y ver el vuelo de la flecha, que es una bola parabólica, es que no tenía que entrar. Pero bueno, esa polémica también hizo que se hablara mucho más y luego la repercusión internacional fue enorme porque vinieron todas las televisiones de todo el mundo a buscar a Rebollo
para hacer entrevista, para hablar, porque fue algo sorpresivo en que nadie se le ocurrió encenderlo. A partir de ahí, tú has visto los Juegos Olímpicos de todos los que han sucedido después, intentan encontrar algo pero no. diferente, mecánico, tal, pero yo creo que no llega, ni siquiera Cassius Clay con temblando aquello, tampoco llegó a esa emoción. Lo de Barcelona Rebollo, la flecha fue algo único, yo creo que seguirá siendo la mejor inauguración, espero que por muchos años más. Y a nivel interno, ¿qué es lo primero que te viene 30 años después cuando piensas en los Juegos de Barcelona? Que tuvimos mucha suerte, hay que decir. Los Juegos Olímpicos, o sea, una medalla no se consigue por casualidad. O sea, hay que trabajar mucho, hay que sacrificar, hay que hacer todas esas cosas que se dice siempre en la prensa. Hay que creer en ello, hay que estar preparado en el momento, en el día de. Ahora, te digo, en la final, si hacemos la competición ese mismo día, una hora más tarde, yo no creo que los 3 primeros seamos los mismos. Estábamos disparando bien, estábamos con mucha confianza. Antonio, Alfonso y yo también hemos encontrado una forma de trabajar juntos muy bien. Tenemos una buena conexión, que el año anterior no era el caso, y estábamos, como digo, en fire, estamos ahí. Pero nos toca el primer equipo, Dinamarca, y Dinamarca le ganamos por un punto. O sea, puedo decir. Y estábamos bastante tensos porque no mucha gente lo sabe, pero si conseguíamos el diploma olímpico teníamos un sueldo de un año más. Pero si no tenemos diploma nos quedamos en el paro al día siguiente. Disparar, diciendo, bueno, qué tensión. Yo tengo que pagar la mensualidad del coche y tengo que tener esto. Entonces, lógicamente estás disparando lo tuyo, pero diciendo, bueno, esto necesito hacerlo bien. Después de ahí Dinamarca nos quedamos bastante más tranquilos y empezamos el siguiente match era contra Rusia. Rusia eran los favoritos, uno de los favoritos, y habían disparado récord mundo hace unos meses antes. Era un equipo muy compacto, tenían 3 tipos fenómenos, estrellas para nosotros, y yo recuerdo que estábamos muy concentrados en nuestro disparo y le ganamos por 4 o 5 puntos. O sea, fue el match más fácil, curiosamente, pero disparamos muy bien. Y a partir de ahí ya empezamos a pensar, oye, que tuvimos Inglaterra fue un match también bastante intenso, pero ganamos también. ¿Os vais viendo campeones conforme vais ganando? No, yo por lo menos no. Nunca hemos hablado con Antonio y Alfonso, pero yo en ese momento estábamos trabajando en el tema de estar en el presente, estar en el momento en lo que haces, no pensar demasiadas expectativas. Cuando piensas en el futuro, condicionas el presente, tienes miedo a fallar, tienes ansiedad por intentar hacerlo bien, entonces te afecta como disparas. Yo estaba muy presente. De hecho, si ves las imágenes, terminamos eso y yo me quedo así como diciendo, yo pensaba que daba una serie más. Yo estaba todavía en el proceso de disparar. Terminamos, Antonio se da la vuelta, ve a la gente levantarse y él pone la mano en la cabeza diciendo, la que hemos hecho. Yo estoy mirando, la que hemos liado. Estaba mirando el viento. En el equipo teníamos, uno disparaba, el otro miraba la puntuación, el otro miraba el viento, porque el viento en Valdebrón cambiaba mucho. Entonces teníamos un trabajo. Yo estaba en ese momento mirando el viento, Alfonso estaba mirando la flecha, y el momento que termina, hace así, termina, y yo le digo, pero nos queda otra. Y me dice, no, que hemos terminado. Yo estaba tan en el presente que yo estaba, y si me deciden disparar otra, dispara otro. O sea que no nos veíamos campeones. Lo que sí es cierto es que antes de entrar a la final, terminamos la semifinal, vamos a empezar la final, y Víctor, nuestra Diana, habían puesto un papel de Diana y estaba un poco arrugado. Entonces Víctor, que es muy cuco, dice, no, esto hay que cambiarlo, nuestro papel tiene que estar liso. Era muy maniático eso, muy perfeccionista. Entonces habla con los jueces dicen que no, él protesta. Entonces en ese tiempo, que son 10, 15 minutos, no me acuerdo, fue bastante largo, pues nos dice Víctor, sentaros ahí. Entonces yo me senté, me puse a hacer visualización, los ojos cerrados, y estoy visualizando y esperando que diga. Y ahí sí empiezas a pensar. Me dice, bueno, pues cuando vas lanzado, estás en el presente. El momento te paran 15 minutos y empiezas a decir, bueno, es la final. Y, bueno, podemos ganar. Bueno, ya tenemos la plata, pero bueno. Y vuelves al proceso de disparo. Y le dices, ya, pero si sale bien, ganamos. O sea, pues vuelve el proceso de disparo. Y estás ahí con la mente, va y viene. ¿Quién de los 3 era más pesimista o más optimista? Alfonso, Antonio. Esa es buena pregunta. Nunca me han hecho eso. No, los 3 somos muy diferentes. Yo era muy optimista. Yo era optimista enfermizo. Aquí siempre se puede hacer bien, podemos hacerlo. Pero en ese momento yo creo que ninguno de nosotros interactuábamos mucho en expectativa. Nos conocíamos suficientemente bien. Antonio es más el que está en el presente, el que está en las cosas. Antonio era el que más, digamos, tranquilote, más introvertido. Alfonso era más perfeccionista, más en el trabajo duro, más en controlar las cosas.
ninguno, yo creo que ninguno estábamos pesimistas, todos estábamos pendientes de hacer el trabajo tiro a tiro y hacer lo mejor que pudiéramos. No recuerdo ningún comentario de decir, bueno, a ver si no acabamos, a ver si no se va afuera. A ver, estamos en el proceso y estamos bastante compenetrados. Yo me acuerdo que nos llevamos bastante bien a aquella época y nos apoyamos mucho. Entonces veíamos si, de hecho, yo tenía que ser el primero disparar, yo siempre disparaba primero y no me estaban encontrando seguro y yo le dije, mira, yo me pongo en el medio, que es el puesto más débil, el más débil se pone en el medio, se protege. El primero tiene que asegurar las flechas en el centro y Alfonso, el que estaba disparando mejor, dijo, Alfonso, ponte tú primero, si no te importa, pero yo creo que tú las metes bien y yo resuelvo, las disparo rápido, no fallo mucho y luego que Antonio remate la faena. Y yo creo que esa fue una de las decisiones que nos hizo ganar, porque no creo que hubiera aguantado toda la competición siendo primero. Alguna hubiera hecho, no estaba... La estrategia también forma parte de esto, claro. Estrategia, responsabilidad, liderazgo, no sé cómo decirlo, pero hay que ser realista. Si estoy que me salgo, es como un penalti en fútbol. Que bueno, va uno al que a lanzar, ¿no? Se dice, bueno, mira, yo no estoy para lanzarlo ahora, mañana sí, pasado sí, pero hoy no. Pues eso hice. El primer match fui primero y vi que no estaba suelto. Dije, mira, me pongo en el medio y la resuelvo. Pues igual, contestando tu pregunta, yo creo que ninguno estábamos pesimistas. No estábamos tampoco pensando, bueno, vamos a ganar, vamos a echarle narices, vamos a estar. Estamos en nuestro proceso. De hecho, si ves un poco las imágenes, relacionamos entre nosotros, hablamos, pero hablamos del viento, del tiempo, de quién va primero. Estamos mucho en el proceso, no estamos demasiado en el outcome, en el resultado. Enséñanos otra vez la medalla para que la gente lo vea ahí bien, ahí está. Bien centrada. A pesar de que el objetivo antes de empezar no era la medalla, ahí está, contra todo sí. Viento y marea la consiguieron. ¿Notasteis cambio en la prensa con vosotros tras la medalla? Sí, por supuesto. Bueno, yo te digo, el día antes de la final, yo me acuerdo, miramos periódicos en Marca y en El País tenían siempre unas previsiones de la medalla al día siguiente. Íbamos mirando y entonces me da por bajar tiro con arco, presión, medalla, ninguna. Muy bien, vamos bien. Chicos, mirar esto. No espera nadie nada de nosotros. ¿Y en la calle con la gente también? Impresionante. Gracias a Dios no había móviles, si no, el selfie hubiera sido horrible. O sea, antes de Barcelona, antes de la medalla, el tiro con el arco no era nada conocido. A veces, pues la broma, dice, pero eso es deporte. Los indios, Robin Hood, esas cosas, pasas del tema. El haber estado en la Blumes, entrenar con otros deportistas y te ven entrenar, ven lo que haces, la imagen cambió mucho el tiro con arco cuando empezamos a entrar en la Blumes con 6, 7 arqueros y veían el trabajo, veían el entrenamiento. Habíamos quedado bronce en los Juegos Mediterráneos el año anterior, habíamos hecho algunos resultados internacionales, entonces ya decían, bueno, esto del arco no es solamente un jueguecito de indios. O sea, en el mundo del deporte se conocía, en el mundo de la prensa no. El tiro con arco aparecía en España en la prensa cada 4 años y era un poco anecdótico. Mira, hay un arquero, Antonio Vázquez, fue a Seúl, bueno, fueron luego a Los Ángeles, y no sé qué daban resultados muy buenos, entonces, bueno, digamos que era anecdótico y no había mucha cultura o conocimiento del tiro con arco. Lo bueno es que la medalla, para mí eso fue el gran logro de nuestra medalla, no fue para nosotros. El logro de la medalla fue el que cambió la concepción y la percepción del tiro con arco en toda España. Eso es. De repente, de gente que no sabía lo que era el tiro con arco, yo me acuerdo una semana después, decía, el tiro con arco, ¿no? Y además lo que entrenáis, técnico y físico, y además tenéis un tal, y no sé qué, digo, pero esto es como saben tanto. Y que había los reportajes de televisión, luego fue obsesivo, me acuerdo, el mes después todavía no tenía la agenda libre, eran entrevistas, resultados, ir a hacer fotos y explicar no sé qué, radios, televisión, y fue una vorágine increíble. Por eso yo creo que sí, después de la medalla hubo un cambio radical de la prensa con el tiro con arco, para bien, mucho más conocimiento. De hecho, hoy en día ves que se marca cuando ven a Alvariño, cuando siguen a cualquiera de los arqueros españoles, saben de lo que hablan. A veces me llaman para hacer una consultoría y la forma que me preguntan y lo que me piden, digo, estos saben del tiro con arco, o sea, tienen conocimientos básicos o incluso altos. Entonces eso es un orgullo, es un placer tener una prensa que finalmente sabe de mi deporte. ¿Por qué la federación prescinde de Víctor o por qué se va tras Barcelona 92 a pesar de bueno, es muy claro, termina Barcelona y
y la Federación Italiana le ofrece a Víctor más dinero y mejores condiciones. Entre ellas, las mejores condiciones son que le dan un contrato de más dinero y no tiene que pagar impuestos. Ellos le pagaban los impuestos. Aquí en España pues, le pagaban el dinero, que no era malo, pero le tenían que deducir los impuestos. Entonces, Víctor, yo creo que he hablado con él un par de veces, estoy en contacto con Víctor y ahora está en Alemania con el tema de la guerra, ya no está en Ucrania, está con su hija en Alemania y hablamos un par de veces. Él me dijo, la federación no estuvo muy hábil negociando, el consejo en esa época no era que se negociaba directamente con los entrenadores en las federaciones y la Federación Italiana fue muy hábil, se lo pusieron todo una bandeja de plata, dijeron todo que sí, lo ofrecieron más y se fue. Y yo creo que también personalmente como entrenador, él sabía exactamente la situación en España. Él ha trabajado con 3 arqueros. Él cuando llegó tuvo 18, 20 arqueros y a los 6-7 meses eliminó muchos, se quedó con nosotros. Entonces, un trabajo de 2 años en el que solo trabajamos los 3, no había base ninguna. De hecho, cuando yo fui entrenador nacional, mi trabajo fue traer otros arqueros, crear una detección de talentos, traer jóvenes y traerlos a un nivel del equipo nacional, porque había un espacio enorme entre nosotros 6 y el resto. Se había estado ignorando al resto del tiro con arco español por 2 años y medio. Entonces, eso se paga. Yo creo que Víctor pensó en su momento, me ofrecen más, en Italia hay muchos más arqueros, y aquí tengo lo que tengo, esos 3, lo que me duren. Pero a partir de ahí no tengo mucho, tengo que volver a sacarlos, y no creo que se encontró con ganas de sacarlo. ¿Y cómo es para vosotros tener 3 entrenadores en 3 años? Horrible, horrible. Mira, para empezar, un deporte técnico tienes que tener una consistencia técnica. Si de repente tienes un entrenador que te cambia todo y a los 6 meses se va, tarda 3 meses en venir otro, el otro viene, te lo cambia y traes todo, no puedes estar constantemente cambiando. O sea, los puntos se hacen por una regularidad en el gesto técnico, por hacerlo constante. En cuanto cambias técnica, necesitas más tiempo para hacerlo constante. Cuando estás nervioso te sale una cosa ni una ni la otra, y ahí es donde empezó el problema nuestro. O sea, nosotros ni éramos tan buenos cuando ganamos el oro, éramos buenos, pero no los mejores del mundo. Lo fuimos en ese momento, pero te digo, un día después, un día antes, habíamos quedado cuartos, terceros, segundos, sextos, estábamos ahí en el nivel. Pero ni tampoco éramos tan malos como en el 95 o el 94, donde no éramos capaces de hacer nuestro rendimiento normal. Ahí fue un error de la federación y el consejo lo permitió. Yo me acuerdo, terminamos en 92 y en el año 93, la temporada siguiente, nos dice, bueno, este año vamos a tomar descanso. Y yo dije, no, ¿cómo que va descanso? En deporte de alta competición no entiendes un año de descanso, o sea, no es claro un año sabático, no es como de estás en la universidad, dice, me voy un año, no estudio este año, me voy de vacaciones, me voy a visitar el mundo. No tiene sentido. A mí me sentaba y hablaba con consejo y digo, yo no quiero tener un año de descanso. Ya la federación dice que habéis trabajado mucho, necesitáis no sé qué, digo, no. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrenar? ¿No? Vamos a buscar un entrenador. Estuvimos un tiempo que estaba muy relajado todo el mundo, estaban disfrutando de una medalla, pero no pensando en el deporte. ¿Es eso lo que te hace convertirte en entrenador? Bueno, convertirme en entrenador fueron muchas cosas. La primera de todo es que yo estuve ayudando a arqueros y los que ayudaba le iban mejor. Entonces muchos me decían, oye, ayúdame. Y a mí me cuesta decir que no. Si hubiera sido mujer hubiera tenido 30 hijos. O sea que me cuesta no poder ayudar. Entonces ayudaba y se me daba bien. La segunda es que cuando llega un momento en que terminamos en 96, no nos clasificamos, en el 95, perdón, en el Mundial de Yakarta, no nos clasificamos para los Juegos Olímpicos, en 96, yo me quedo en el paro. No tenemos beca, ya no tenemos nada, y yo me tengo que decidir a trabajar en el mundo deporte, fuera del arco o hacer un arco. Tuve 3 ofertas para irme fuera del arco y le dije a mi federación, mira, no hay entrenador, no hay jóvenes, no hay una estructura, yo quiero dedicarme a esto. Y la federación me dijo que no. Entonces hablé con el Comité Olímpico Español y el Comité Olímpico del Consejo dijeron, bueno, vamos a apoyarte, vamos a ver cómo podemos hacer. Y yo llegué a ser entrenador del equipo español, entrenador de tiro con arco, gracias al Consejo y al Comité Olímpico. O sea, mi federación, pues mi presidente decía, no quiero perder un arquero. Digo, pero José Carlos, que lo has perdido ya. ¿De qué voy a vivir? O sea, no hay plan A. La federación no tiene en atletismo había unas becas de colchón. Si no tenéis helado, tiene una beca a la federación. En tiro con arco no hay nada. Digo, José Carlos, ¿qué me ofreces? O sea, tendrás que decirme qué voy a hacer. Si no, me busco un trabajo que lo tenía ofertas en Extremadura, ofertas en Madrid, pero en educación física, preparador físico en fútbol, pero nada que ver con el tiro con arco. Digo, si quieres mantener el tiro con arco, la única opción es esta. Me aposté como loco. Bueno, de hecho, el primer año, el sueldo ridículo, no lo puedo ni decir. Trabajaba por como 3 personas y cobraba como medio, como un becario. Gracias a Dios,
el trabajo, al final, el consejo y el Comité Olímpico le dijo a la federación, mira, esto no es serio, o sea, tienes un entrenador nacional, tienes una persona que está trabajando, Un y hace campeón la olímpico. formación de técnicos. Eso ya era la guinda del pastel, pero yo hacía la formación de los técnicos, de los entrenadores. Era el director técnico, el entrenador nacional y el entrenador de la Blume. No puedes tenerlo como un becario. Entonces, bueno, se buscó una solución y me pusieron un sueldo digno, no digamos nada extraordinario, pero un sueldo que merecía la pena. Pero la locura era que yo iba a hacerlo aunque fuera sin sueldo, aunque me arruinara. Yo creía en eso. Era un poco mi filosofía. Si crees en algo, a mí me gusta hacer lo que creo que es necesario y me gusta hacer. Y luego el resto encontramos solución. Lo hubiera hecho igual, hubiera encontrado solución de otra manera, con o sin la federación, como fue la Blume, de la misma manera. O sea que si ves un poco mi vida, ha sido pionero abriendo puertas. Sí, Entrar sí, en la Blume y crear un grupo. Ser entrenador español, el primer entrenador español profesional de tiro con arco fui yo. Luego entrar en la Federación Internacional, como el primer español que entra soy yo. Entonces, abriendo un poco los caminos y las puertas, y gracias a Dios, los que luego siguen lo tienen un poco más fácil y las cosas están un poco más organizadas. En Atlanta 96 y Sydney 2000 vas a los Juegos como entrenador y luego en Atenas 2004 como organizador. Cuéntanos cómo se viven unos Juegos desde ese lado, cómo fueron para ti los de Atenas. Bueno, los de Atlanta casi disparo. Eso no se sabe tampoco. Bueno, terminamos en 95 en Yakarta, nos quedamos los 3 eliminados. Antonio fue el que se quedó mejor. Yo creo que en el puesto está ahí los que se clasifican 64 y luego hay una lista de espera, los que dan detrás. En aquella época la Federación Internacional no tenía muy bien conseguido cómo se confirmaban las plazas, entonces podía pasar que 2 semanas antes de los Juegos quedaban 5 o 6 plazas libres. Entonces se tiraba de la lista de espera. Entonces Antonio no me acuerdo si estaba en el cuarto o el quinto, nadie pensaba que iba a ir. Y yo estaba como el 10 o el 12. Entonces yo ese año empiezo a ser entrenador del equipo español, entreno a Antonio, entreno a los jóvenes y vamos a Atlanta. Yo seguía disparando. Había momentos, competiciones que yo competía, pero ya estaba en la salida, pero seguía disparando, entrenando. No estaba en mejor forma, pero hacía puntos regulares. Los jóvenes todavía no estaban llegando, que esa otra por lo que yo mantenía. Si los jóvenes hubieran llegado, pues yo me salía, pero todavía había una posibilidad que yo pudiera ayudar. Y llegamos a Atlanta, yo al arco, entreno allí cuando entreno a Antonio, cuando se va a la villa, yo me quedo con gente de tiro con arco, gente internacional, a entrenar en el campo. Y 5 o 6 días antes de los Juegos, me llama la internacional y me dice, Juan Carlos, ¿tienes el arco aquí? Y sí, claro, estoy entrenando. Me dice, es que hay una plaza para ti. ¿Cómo que hay una plaza para mí? Dice, sí, es que el Israel no ha venido, 2 de Rusia no han venido, no sé qué, y eres tú el que entras. ¿Quieres disparar? Y digo, espera, sí, imagínate, no es serio. Pero déjame hablar con el Comité Olímpico, vuelvo a la villa, hablo con el Comité Olímpico y la verdad que tengo que agradecérselo, pero tenían que haber sido más duros. Me dijeron, Juan Carlos, lo que tú decidas. Y digo, no me digas esto. Yo estaba esperando llegar y decir, no, Juan Carlos, no, esto no es serio, esto no sé qué, ¿cómo se te ocurre? Y yo digo, pues vale, perfecto. Y yo me quito el problema. Pero yo estaba esperando eso y me dicen, Juan Carlos, lo que tú decías te apoyamos. Ostras. No, digo, mierda. Entonces voy a mi federación, al presidente, y digo, mira, me pasa esto, y me dice, Juan Carlos, lo que tú decidas. Y digo, y ahora me dejan a mí. Entonces hablo con Antonio, digo, Antonio, me pasa esto, y Antonio me dice, yo no, si quieres, dispara, a mí no me haces falta. Entonces, imagínate, digo, me quedo esa noche consultando con la almohada y al día siguiente digo, mira, esto no es serio, yo no me he preparado, en los Juegos Olímpicos es más serio que esto. Claro. O sea, ya no un tema de... Lo entiendo, no te es serio. entiendo. O sea, yo prefiero... No es serio decir, bueno, es que 5 días antes sí, ahora disparas y digo, no voy a ganar, no voy a hacer nada de grande, tampoco voy a quedar el último, pero no es serio. Entonces voy a la federación y digo, muchas gracias, pero no. El Comité Olímpico le mira, no me parece serio. Y me dijeron, pues buena decisión. Digo, si es buena, ¿por qué no lo dijiste vosotros? es hecho lo correcto. Digo, pues ¿por qué no lo dijiste ayer? Y me voy a estar en esa noche tan dura. O sea, que decir no disparar. Entonces, contestando a tu pregunta, hacemos lo de Atlanta y el juego termina más o menos bien. Antonio hizo los puntos que estaba entrenando, tampoco lo hizo mejor ni peor. Y a partir de ahí pues ya se plantea, bueno, tengo que dedicar a hacer lo que tenía que haber hecho la federación años antes, que le critiqué, trabajar con jóvenes. O sea, está bien apostar nosotros 3, pero trabajar con jóvenes. Entonces vuelvo a un plan de detección de talentos, involucramos a 200 jóvenes, a todas las territoriales, intento movilizar a los entrenadores y costó 4 años hasta que volvimos a tener arqueros de nivel internacional, a nivel que fue Almudena Gallardo, que fue a Sydney,
que lo hizo bastante bien, luego fue a Atenas, lo hizo bastante bien y luego quedó campeón de Europa varios años más tarde y hasta ahora ha sido nuestra mejor arquera femenina. O sea que en esa historia de Atlanta y luego en Sydney como entrenador, ya fui allí como entrenador por segunda vez, también fue una experiencia bastante buena en el sentido, aunque ya tenía relaciones internacionales y había otros entrenadores que yo podía consultar y aprender un poco más. Y termina mi época en el 2001, hay una nueva federación, con un nuevo presidente que llegaba, no teníamos un buen entendimiento. Yo había apoyado a otra candidatura, ganaron ellos 51-49, o algo estaba muy reñido. Justo. Y decidí que yo no quería trabajar con ese equipo y no renovó el contrato. No me lo perdonó por varios años. Empecé a ver un problema personal. Entonces yo quedé en España sin contrato, con problemas con la federación, y la internacional, cuando se lo escuchó, dijo: vente a Suiza, que queremos que hagas lo que has hecho en España con otros países. Entonces estuve ayudando a 26 países a hacer un programa de desarrollo, Casi ayudarles a formación de técnicos. Sí, la verdad que fueron 2 años ocupados y luego he seguido haciéndolo. Y entonces me dicen: necesitamos un director de competición para Atenas. Y dije: pero vamos a ver, Jim Easton. Digo: sí, pero yo no sé de eventos, yo he organizado 4 eventos nacionales, pero me dice: sí, pero tú resuelves misiones imposibles y esta es una misión imposible. Como que ese era mi perfil. Mi perfil es: si hay un problema gordo, dáselo a Juan Carlos, que ya lo resolverá. Y entonces digo: bueno, pero vale, de acuerdo, ¿qué es ese problema? Y me dijo: el problema es que en Atenas la gente que se organiza el tiro con arco no son de tiro con arco, son de tiro olímpico. No saben de tiro con arco. No hay federación fuerte allí. Pero necesitamos a alguien que sepa el arco, que esté allí. El segundo problema es que van muy tarde. Lleva un retraso enorme. Entonces yo me acuerdo, le dije a Jim: vamos a ver, tú estás pidiendo a un español, que somos famosos por llegar tarde, que vaya a Grecia, enseñarles a ser puntuales. Digo: aquí falla algo. Ya le pregunto: bueno, ¿cuáles son las condiciones para ir? Y dice: no las sé, vete allí, negócialo y lo que no te guste, vienes a mí, yo lo compenso. Y ¿cuándo tengo que ir? Y me dice: mañana, porque van tarde. Y a los 3 días estaba en Atenas trabajando en la competición para organizar los Juegos Olímpicos. Qué bueno. Enrique Quesada, que ha venido amigo del canal, ha venido varias veces, él ha estado de delegado técnico de triatlón con la World Triathlon. Sí. Tú tienes la labor de delegado técnico en Pekín, en Londres y en Río, me corrige si me equivoco, y me gustaría que, más o menos, para la gente que no sepa en qué consiste la labor de un delegado técnico, pues nos expliques ¿qué es lo que haces durante estos Juegos Olímpicos? Perfecto. El delegado técnico es la persona de la Federación Internacional que se encarga de que la parte deportiva esté a nivel que la Federación quiere. Los Juegos Olímpicos se componen de 3 elementos. El primero es la Federación Internacional, que trae el deporte. Los comités olímpicos nacionales de cada país traen los atletas. Y el Comité Olímpico Internacional da el evento con el comité organizador, con la ciudad, que dan los venues, las instalaciones, los voluntarios, la tecnología, el transporte, seguridad, todos los restos. Entonces, esos 3, vamos a ver, jugadores de las partes de los Juegos, la Federación Internacional se encarga de que el deporte esté organizado a nivel que debe, de acuerdo a su federación, a las reglas, a los estándares, y el Comité Olímpico se encarga de que a lo largo de todos los deportes hay unos estándares, que no hay un deporte que tenga mejor presentación para los espectadores, que tengan pantallas más, entienda una homogeneidad en todos los deportes. Entonces, nosotros, delegados técnicos de cada federación internacional, trabajamos 3-4 años antes con el comité organizador, vamos a reuniones, sentamos con ellos, trabajamos con el competition manager, con el responsable de competición, para establecer cómo está el venue, dónde entran los atletas, dónde están las paradas de autobús, dónde los recogen, en la zona de entrenamiento, el horario de competiciones, todo lo que es la parte deportiva. Que nosotros, la Federación Internacional, es la que organiza los eventos internacionales durante todo el año, 3, 4, 5 al año. La Federación Internacional son los expertos de deporte. El comité organizador no es el experto de deporte y el Comité Olímpico delega a las internacionales esa parte. El ser delegado técnico significa que estás trabajando con el comité organizador y con gente del Comité Olímpico para que la parte deportiva de los Juegos, de cada deporte, se desarrolle como espera el Comité Olímpico y a los estándares de la internacional. De hecho, los atletas, cuando llegan a unos Juegos Olímpicos, el desarrollo de la competición es parecido al mundial, que van al año anterior con la Federación Internacional. Y es un poco la labor. Es una labor de técnica, tiene una parte pequeña política y luego tiene una parte de integración de los resultados, de cómo se manejan, atender al público, cómo quiere la Federación Internacional que su deporte sea expuesto.
O sea, que tienes parte de Sport Presentation, tienes parte de en nuestro deporte, la gente que pone los DJs, la música, qué música utilizar, cuándo hablar, los comentaristas, todo lo que es el show de la competición. Es un trabajo muy interesante, muy divertido, sí, desde y hay que conocer un poco de todo, pero ser experto en nada. Tienes que hablar con la gente de televisión, OBS, con la gente de Olympic Broadcast Service, la empresa que hace la televisión. Sí. Te manda un director de un canal de televisión y eres tú el que hablas con el director en qué cosas te gustaría que pasaran y qué cosas no. Y luego ellos hacen su retransmisión. O sea que Enrique también se lo pasa muy bien en los Juegos Olímpicos, Sí. lidiando con todos esos problemas. Y tener españoles en estos puestos nos hace todavía mejores y es una pasada y por eso también quería que lo explicaras porque hay que orgullosísimos del trabajo que hacéis, desde luego. Porque guardas no, te iba a preguntar que si tienes guardas algún recuerdo con cariño de alguno de estos juegos como delegado técnico. Es interminable. Bueno, como delegado técnico, bueno, además, imagina, soy delegado técnico de deporte en el cual yo he sido entrenador de prestigio y medallista olímpico. Entonces, cuando vas a sitios, te reúnes con la federación de tu deporte en ese país y con gente del mundo del movimiento olímpico. Entonces, tienes muchísimas anécdotas, desde que quieren que te lleven las medallas hasta que te dan un parking especial porque es olímpico, donde no puedes entrar, hasta que rompes reglas porque hay cosas que tienes que hacer y da igual la regla que sea y te las pasan. Hay muchas historias o gente que viene a verte al venue solo para verte a ti. ¿No? Pero yo no soy nadie aquí. Entonces, bueno, la función de delegado técnico es curioso porque es bastante invisible, pero de hecho estamos en contacto desde los miembros del CIO hasta otras federaciones internacionales, hasta los atletas, los entrenadores, estamos un poco en conexión con todo el mundo. Al final, muchos atletas vienen a ti para, mira, el campo de entrenamiento tiene este problema, los accesos pueden ser más cortos y se entienden que tú eres la llave, pues tienes mucho poder para cambiar cosas. Esa es la clave para ajustar cosas. Entonces, te viene un poco todo el mundo y ese es un poco el orgullo de tener españoles en esa posición. Quiere decir que no lo hacemos mal internacionalmente y que tenemos buena imagen en solucionar problemas. Eso es. Te vuelvo un poco el tiro con arco. ¿Fue un antes y un después para el tiro con arco el año 2006 cuando aparecen las Copas del Mundo? ¿Se nota la creación de esta competición? Sí, lógicamente. Mira, nosotros tampoco mucha gente del mundo del deporte lo sabe. El reparto del dinero que las federaciones internacionales reciben dinero de los derechos de televisión. O sea, en los Juegos Olímpicos hay una serie de dineros que llegan y los derechos de televisión se reparten en federaciones internacionales, en comités olímpicos nacionales, parte en el Comité Olímpico Internacional con la beca Solidaridad Olímpica. Entonces, el dinero que la federación estaba repartido de una forma hasta que llega a más o menos Atenas. En Atenas ya empezaban a discutir de que tenían que hacer unos cambios. En los deportes olímpicos tienes grupos. El grupo de arriba está el atletismo, que recibe dinero, luego tienes la natación, tienes el fútbol, tienes la gimnasia, que reciben otro, y luego tenemos el grupo C, el grupo D, el grupo E. Entonces, lógicamente, los que estamos aquí queremos subir, queremos tener más dinero. Entonces, en esa época, el Comité Olímpico Internacional decide que se hace una evaluación, se hacen unos criterios. Entonces, en 2004, en los Juegos de Atenas, se establece que para poder subir y bajar hay que cumplir ciertos criterios y ponen 12 puntos. De los 12 puntos, en tiro con arco tenemos 8 muy buenos, universalidad, un deporte limpio, sin problemas de dopaje, tenemos transparencia en las federaciones, pero tenemos 4 puntos muy bajos, que son: no tenemos tickets, no tenemos entradas, no tenemos ticketing durante el año, no podemos decir cuántos tickets vendemos porque no vendemos tickets. No tenemos un seguimiento a la media, no hay unos estudios ni hay media que nos sigan, excepto cada 4 años. No tenemos sponsors fuertes y no tenemos televisión, derecho a televisión. Entonces, esos 4 puntos estamos muy abajo. Nuestra federación de tiro con arco, no sé si estás al día, pero estuvimos a punto de ser programa olímpico en el 92. Gracias a nuestra medalla y Juan Antonio Samarán siendo presidente, pues pudimos mantener el tiro con arco en el programa, pero el tiro con arco como deporte olímpico ha estado en situación de peligro en 2 ocasiones. Exacto. Entonces, la Federación Internacional y Jim Easton, nuestro presidente en aquella época, está muy sensible de que tenemos que mejorar todos los puntos para no estar siempre con el agua en el cuello
y quedarnos un año fuera, quedarte fuera de los Juegos Olímpicos, porque un deporte olímpico en el tiro con arco crece en la ruina, o sea, pierdes apoyos en todos los países para tu deporte. Entonces, se establece en el 2004 que cuando termina la evaluación y se ven que los 4 puntos están bajos, que tenemos que mejorar esos 4 puntos. Esos 4 puntos son eventos, ticketing, sponsor, media y derecho a televisión, quiere decir que tienes que hacer más eventos. Entonces, se establece que hay que hacer un circuito. Entonces, en aquella época, ten en cuenta, había olimpiadas cada 4 años, mundiales cada 2, y cada 2 años, cada 2 años tienes europeos. Pero no había muchas más competiciones. Había un Grand Prix, 2 o 3. O sea, que competíamos 4 o 5 veces internacionalmente al año. Y no había una estructura de decir, bueno, eso, cada una de esas competiciones tiene interés de media, tiene televisión. Eran competiciones como de clubes. Entonces, la internacional decide, tenemos que dar un salto grande y tenemos que crear un circuito. Y ahí es donde dice, bueno, por eso me contratan. Necesitamos un circuito. Juan Carlos sobrevivió a los Juegos Olímpicos de Atenas, que fueron un reto gordo, traigamos a la internacional y que haga otro reto gordo. Llevaban varios años hablando de una Copa del Mundo, pero nadie se lo iniciaba. Entonces a mí me contratan en el 2005 para que nuestros eventos se asemejen a los Juegos Olímpicos y que tengan televisión en directo, algo que mucha gente de televisión me dice, no hagas eso, es una locura. Explico ahora por qué. Y que tengamos un circuito de 6, 5 eventos como tienen muchos deportes. Entonces, en el 2005 nos planteamos cómo lo hacemos. Hacemos un proyecto, hacemos una planificación y hablamos con el presidente. Digo, mira, esto lo necesitamos un año más o lo lanzamos y sufrimos. Y me dijo, lo lanzamos y sufrimos. Tiramos para adelante, pero hay que empezar ya. Llevamos 5 años de retraso. Entonces, en el 2006 lanzamos la Copa del Mundo con el objetivo de poder poner el tiro con arco en televisión, poder vender entradas y hacer el deporte mucho más atractivo a los medios de comunicación. Y entonces ahí fue donde, mirando lo que hacían otros deportes, yo me fijo en squash. Y entonces en squash vi una imagen de una pista de squash enfrente de las pirámides de Keops. Entonces dije, bueno, esto es impresionante. Nosotros, ¿cuál problema tenemos? Traer espectadores a un campo de arco es complicadísimo. Primero, el arco era aburrido, era lento, lejos. ¿Quién se va ahí? Un ticket, incluso si lo regalas, dice, arco, que voy a ver, voy a entender algo, venden comida, o sea, tú dices, estoy un ticket de tenis o de fútbol y sabes qué va a pasar, sabes qué puedes hacer. Tiro con arco, no. Entonces decidimos, el secretario general Tom Dillon y yo, vamos a hacer una cosa, hacemos competiciones los 5 primeros días en los parques, donde hacemos siempre, y las finales llevamos a un sitio sexy. Sexy quiere decir que estás en una pirámide, que estás con la Torre Eiffel, que estás en un sitio que, por lo menos las imágenes, cuando las das en televisión, con las news, noticias, los que filtran las noticias cuando ven un arquero disparando en mitad de un lago, dicen, pues, ¿qué pase? Es extraño, es raro. Y ese es el concepto que nace, copiando un poco lo que hizo Squash y intentando sacar el tiro con arco de la imagen de estar en un parque con todo verde y con una diana. Buscamos asesores de televisión y planteamos un producto en que se acortan los tiempos de tiro, antes era muy lento. En televisión, 3 minutos viendo 6 flechas es horrible. Había que acortarlo, había que poner mucho más. Los espectadores estaban detrás, tenemos que ponerlos cerca para que los espectadores pudieran ver algo, no veían nada, había tiendas delante entre ellos y 30 metros hasta ver al arquero. La idea es ponerlos tan cerca que nos vean sudar, temblar, que vean cualquier cosa. Claro. Poner televisión dentro del field of play, del campo de tiro, el field of play, y música, DJ, animación y comentaristas que vayan contando. Y ahí fue donde cambió el tiro con arco radicalmente. En vez de hacer una final cada 4 años en los Juegos Olímpicos, ahora teníamos 4 eventos más una final de la World Cup en el cual había un sitio especial. Y ese fue mi trabajo por 11 años, el sacar eso adelante. Evaluar los lugares tuvo que ser muy complicado, pero y seguro que te topaste con casos peculiares, pero felicitaros porque, por ejemplo, cada vez que es en Francia, el lugar... siempre se me olvida el nombre, pero es como un castillo. Me parece una preciosidad de lugar para la competición. Es de mis favoritas. Bueno, en aquella época la dificultad fue cambiar mentalidades. La primera vez que establecimos la Copa del Mundo, yo le digo al mi presidente, los candidatos, los organizadores, tenemos que elegirlos a dedo. Y eso complica mucho la internacional. Hay mucha política, dicen, no, vamos a hablar, y no. Vamos a hacer una locura y necesitamos gente que crea en esa locura. Yo no puedo estar peleando con un organizador de decir vamos a hacer esto y que me diga que no. Entonces, al final accede y podemos elegir las Copas del Mundo en sitios donde sabemos que el organizador
son amigos, están entregados y creen en el proyecto. Entonces, hacer las finales en un sitio público, en aquella época, tiro con arco, flechas, peligroso. Las de batallas que he tenido con las policías, con la seguridad, con el responsable municipal de no sé qué, con la asociación de los comercios de alrededor, en Copenhague, con todos los comerciantes decían que no, o sea, el tiempo que inviertes en convencerles que no es peligroso, que sé de lo que estamos hablando y que va a traer gente y no que se van a ir, era horrible. Entonces, en aquella época nos sentamos con organizadores, hacíamos una reunión con todos los organizadores de eventos de ese año, en un seminario de 3 o 4 días para decirle qué vamos a hacer, qué pedíamos de ellos y ponernos todos de acuerdo, que no hubiera peleas durante la temporada. Y entonces me acuerdo que la primera vez decían, vamos a hacer una final aquí, vamos a hacer una plataforma, aquí hay agua, vamos a traer la televisión así. Claro, me miraban como diciendo, este tío es marciano, o sea, esto no se hace en el tiro con arco. O sea, era una revolución, hicimos una revolución en 1 año y medio, de cambiar completamente el deporte. Las mentes tienen que estar abiertas. Bueno, el problema fue que nos pasamos, porque al cabo de 2 años, no te puedes imaginar, la gente venía diciendo, en Sydney tenemos 2 portaaviones, entonces un portaaviones aquí disparamos, y decía, vamos a ver, los portaaviones se mueven, y los cables, y cómo traes las flechas, o sea, pasamos a lo contrario, de gente de repente decía, todo era posible. No. Entonces me acuerdo, los primeros 2 o 3 años era convencer a ciudades, a organizadores, a todo el mundo de que esto era posible, y los siguientes años era frenarlos. No, esto es demasiado, yo creo que no estamos listos. La tecnología no llega a eso todavía. Entonces, cosas así. Fue un momento fantástico porque la gente, y eso es un poco mi personalidad, yo creo en cosas y creo que se pueden conseguir y la gente no lo ve. Pero cuando solucionan, cuando están ahí, tienen tanta energía que quieren hacer más y creen que yo puedo hacerlo. Digo, no, ahí no llego. O sea, milagros. Exacto. Entonces de repente creen que eres capaz de solucionarlo todo. Y dicen, Juan Carlos, tú seguro que encuentras la solución. Digo, mira, lo que me estás planteando es que no existe todavía. Ni siquiera yo lo puedo. Entonces, ese fue un poco el proceso y gracias a Dios ahora estamos en una situación en que muchas federaciones nacionales han adoptado ese concepto y lo están haciendo en sus países, en sus competiciones nacionales. La que tú mencionas es el Campeonato Nacional francés, que lo organizan en sitios siguiendo un poco lo que nosotros iniciamos. O sea, que esa es la herencia que hemos dejado en esos años que hicimos cambios. Y de hecho, terminando con el tema de la conclusión, en Londres, 2012, con esta evolución, nuestro deporte subió. Subimos por encima del balonmano, por encima de otros deportes que de la época, que yo nunca pensaba que el tiro con arco podía estar encima de esos deportes. Y era exactamente porque esos 4 elementos que estaban mal cambiaron completamente. Tenemos derechos de televisión, nos pagan por retransmisiones, tenemos muchas, de hecho en YouTube somos de las federaciones que tienen más visitantes y más seguidores. O sea Entonces que aquí siempre la Copa del Mundo sirve para eso. Muchas gracias. De hecho, mira, he buscado exactamente donde decía y es la Copa del Mundo, que mi francés es lamentable, pero Château de Vincennes, ¿puede ser? Château de Vincennes, sí. Pues, sí. Bonito, exacto. Me parece precioso. Bueno, sabes, en París, en los Juegos Olímpicos de París, el tiro con arco está en los campos de los inválidos, en el centro de París, está en sitio icónico. O sea, va a ser esos sitios son los que nos encanta. Va a ser una maravilla. Yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi presidente, a Werner, dijo, tenemos que hacer una final en la Torre Eiffel. Y me mira y dice, tú siempre con tus locuras. Eso es imposible. 5 años más tarde lo tuvimos allí. Cuando hice la propuesta del Burj Al Arab en Dubái, digo, mira, hice un sketch, aquí tenemos que ir. Me decía Juan Carlos, en Dubái no hay tiro con arco. 2 años después lo tuvimos allí. Sigue siendo el evento que más televisión tuvo. 11 canales de televisión en directo, porque estábamos en Dubái y porque estaba el hotel de frente, no por el tiro con arco. Entonces, esa es la cosa que fue la época pionera de decir, vamos a hacer esto, y decía, es una locura, es imposible, ¿no? Y luego sale, y salió bien. Entonces, ahora esa inspiración se ha recorrido en todo el mundo. Yo creo que es un poco la labor de la Federación Internacional, inspirar y dirigir y hacer cosas que las federaciones nacionales no pueden hacer. Nosotros entendemos que es muy difícil para cualquier federación nacional cambiar el perfil o la imagen del tiro con arco para que televisión esté interesada. Nosotros como internacional sí lo podemos hacer. Cambiamos las reglas, cambiamos el entorno, hacemos contratos, hacemos eventos y llevamos a un perfil que luego las federaciones nacionales en sus televisiones nacionales se aprovechan. Televisión Española hizo un contrato con la Española en su canal de
internet gracias a que han visto que, bueno, se puede hacer, hay aquí, entonces, bueno, vamos a hacer algo con la nacional. Entonces, esa es un poco la labor de la internacional y ahí estoy muy contento que pude ayudar a hacer eso en mi deporte. Yo la verdad que ahora miro cómo hacía el tiro con arco cuando era arquero, era aburrido. Me hubieran contado ser arquero en esta época. Y hablas de lo ambicioso que eres, de la energía que tienes, y ahora con el proyecto internacional Make a Mark vas a preparar atletas refugiados para París 2024 en tiro con arco. Me parece una auténtica pasada y quiero que nos cuentes sobre esto porque me parece pura fantasía. Por desgracia, es todavía fantasía. Te digo, eso, cuando fui director del Centro de Excelencia de Tiro con Arco aquí en Lausanne, en el año 2000, fue el 18, sí, creo que el 18, 17, el 18, vino un español también, Gonzalo, que trabaja en el Comité Olímpico Internacional, Soledad Olímpica, y me dijo, mira, hay un chico que es campeón olímpico de tiro de rifle, de aire comprimido, italiano, Nico Campriani, que está trabajando en el CIO, que quiere hacer un proyecto de ayudar a unos refugiados a que empiecen a hacer tiro para los Juegos Olímpicos. Imagínate, refugiados y tiro. No es una buena combinación. Entonces, no pueden hacer eso en un campo refugiado, porque en deporte en los campos refugiados llevan karate, taekwondo, judo, baloncesto, hacen deportes que, lógicamente, para integrarlos y para evitar esos momentos terribles que tienen, la situación que tienen. Pero claro, llevarte unas escopetas, un aire comprimido, un campo refugiado. Entonces dicen, aquí en el centro de arco podemos encontrar un sitio. La idea es fantástica. Tráete a Nico, yo no sé de tiro olímpico, buscamos qué podemos hacer. Lo trajo al día siguiente, un tipo fantástico, es un fenómeno, y congeniamos muy bien. Dijo, mira, pues vamos a buscar, encontramos un sitio, una galería, o sea, un pasillo que no está utilizado, entonces le montamos allí 3 dianas que nos la sponsorizan, él empieza a conseguir sponsor y gente que le apoya, y busca a la Asociación de Refugiados de aquí en Lausanne y trae a 25 refugiados que viven en Lausanne, de diferentes países, que han hecho deporte antes y hace un criterio de selección. Y en un fin de semana les hace un test personal, un psicológico, no han disparado nunca en su vida, les da unas clases y selecciona a 2 chicas y un chico. Entonces, eso es el programa Refugiados. ¿Qué pasa? Que el refugiado está muy de moda en el tema olímpico, el canal olímpico se entera, mandan un equipo de televisión y hacen un reportaje. Hacen 4 episodios de 1 hora explicando la historia de los refugiados. Eso tiene un éxito, el centro se habla, sigue, el Nico y yo llegamos a tener mucha amistad y cuando se termina el proyecto, a él le han dado tanto dinero que le sobra. Digo, hazte una fundación y te dedicas a hacer. Y me dice, no vamos a hacer, pero otro deporte, no puede ser solamente esto. Entonces dije, ¿por qué no lo haces tú en tiro con arco? Mira, yo no tengo tiempo, tal, y me ayudas, buscas quien lo haga y tú lo patronizas, o haces un patronaje, tú lo diriges. Vale, mira, como te dije, me cuesta decir que no, sobre todo con las ideas buenas, y dije, venga, te ayudo. Entonces tenía los Juegos de Tokio, los chicos van, hicieron la mínima, se clasificaron una chica y un chico, quedaron para atrás, pero no, en tiro, yo la verdad que en tiro con arco no puedes preparar a alguien 2 años y ir a los Juegos Olímpicos y competir bien. En tiro olímpico lo consiguió. Y entonces la idea es seguir yo. Salgo del centro, dejo de trabajar en el centro de tiro con arco, empiezo a trabajar en la Federación Internacional de Deporte Sanitario, en FISU, y estoy fuera del centro. Le digo a la internacional, mira, vamos a empezar esto ya, vamos a hablar nuestras nacionales, a todas las federaciones, quién tiene refugiados en su país. Yo coordino un entrenador en cada país donde haya y yo hago una coordinación con ellos, los traemos a Lausanne 2 o 3 semanas, hacemos un proyecto. Y me dice la federación, espérate, porque primero vamos a hablar con el Comité Olímpico Internacional para ver si nos dan plazas para que vayan arqueros. Y estamos en espera todavía en eso. Entonces, para mí, no creo que vaya a suceder, por desgracia, porque dependo de ellos en que contacten federaciones para encontrar. Yo he mirado aquí en Lausanne, la gente que esté aquí refugiados no tiran con arco. Si alguien empieza de cero, necesita por lo menos 6 años. No es un proyecto de 6 años. Tenemos que encontrar refugiados que ya tiren con arco que les podemos ayudar. Entonces, sigo ahí, pero tengo poca fe en que para París llegue. Ahora, si la federación se mueve un poco y encontramos refugiados, para Los Ángeles, encantado. O sea, la idea es buena, pero hemos encontrado un obstáculo. Acabas de comentar, ahora director deportivo de la Federación Internacional de Deporte Universitario, de la FISU. Has pasado a trabajar con muchos deportes, ya no solo con el tuyo. Cuéntanos. 77. 77, qué barbaridad.
He vuelto a la universidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo estoy en FISU desde el 99 como Technical Chair, como delegado técnico responsable de tiro con arco. Es un puesto voluntario. La responsabilidad allí es lo mismo que hablábamos antes, delegado técnico internacional, solo que un poco el nivel más bajo. La universidades, que ahora se llaman los World University Games de verano, la universidad es tiro con arco en nuevos deportes, o antes teníamos el mundial universitario. Entonces, el trabajo mío era asegurarme que la competición se hiciera a nivel que esperaba la internacional y de paso soluciona muchos problemas, porque en esos eventos no tienen el nivel de los Juegos Olímpicos y muchas veces tienes problemas de que no encuentra la empresa que hace los resultados, o no tienes la integración con la televisión, o los gráficos no funcionan. Entonces, como director de eventos de la internacional, yo tenía todas las soluciones. Entonces, en esa situación estoy en FISO del 99. Hace 6 años están buscando un coordinador de todos los delegados técnicos de todos los deportes, son muchos deportes. Entonces me ofrece un trabajo y dije, mira, muchas gracias, pero es un honor, pero estoy trabajando en Arco, tengo el proyecto a medias, no me gusta dejar las cosas a medias, no puedo. Hace 4 años, 3 años, me ofrecen otra vez. Igual que el CIO me contactó para otra posibilidad y dije, mira, lo agradezco mucho, es fantástico, pero estoy volcado con esto, no tenía el proyecto, no puedo dejar a mi deporte, no puedo dejar el centro. Van detrás de ti para ficharte. Y bueno, el mundo es muy pequeño del deporte. Uno crea una reputación. Lausanne es 125.000 habitantes, todo el mundo nos conocemos. Entonces, cuando alguien necesita algo, sabe el perfil de las personas y dice, mira, este podría valer, entonces los contactas. Entonces, es cómo funciona el mundo del deporte y la ventaja que hay aquí en Lausanne. Entonces, hace unos 2 años me contactaron otra vez y dije, mira, ahora es el momento. Llevo ya 17 años en el tiro con arco, mi función en el centro estaba terminando, había que hacer nuevas decisiones, yo no estaba de acuerdo en dónde iba el camino, empiezo a tener ciertas diferencias con la manera en que la Federación Internacional cree que debe ir el centro, digo, mira, es el momento ideal. No salgo, no soy un problema, me puedo ir dejándole las cosas arregladas, pueden buscar una nueva dirección. Entonces hablo con el FISO y digo, mira, ahora sí estoy listo. Y dijo, pues vamos a hablar. Nos tardamos 15 minutos. 15 minutos estaba decidido. Informa a la federación, le dijo, les ya aviso 6 meses antes porque estaban los Juegos Olímpicos de Tokio y no me parecía correcto dejarles un marrón cuando están todos con Tokio. Mira, yo me quedo hasta que terminéis Tokio, volváis tal, y luego cuando volvamos hacemos el cambio. Lo entendieron, hago una terminación de contrato amistoso sin ningún problema y inicié el FISO. Entonces ahora el FISO quiere decir, llevo desde el 99, ellos me conocen en lo bueno y lo malo, yo les conozco a ellos, entro, yo cuando empecé a trabajar con FISO eran 20, 25 personas, ahora son 43, están aquí en Lausanne y empiezo a trabajar en FISO. El tema es que la gente con la que trabajo son muy jóvenes, entre 25 y 35 años, o sea, soy un poco el senior, el maduro. Soy director deportivo, pero no existía antes un director deportivo, crean un puesto, no tenían director deportivo de internacional y quieren que haya una persona que se encargue de todas las propiedades que llaman deportivas, mundiales, Copa del Mundo, verano, invierno, del tema del deporte y las relaciones con las internacionales. El tema es que son 77 deportes y yo desconozco unas 20. Fin swimming, no tenía ni idea lo que era flying disc, es un deporte, Thai boxing, no tenía ni idea, Muay Thai. Entonces, bueno, voy aprendiendo. Bueno, eso me vuelvo a la universidad porque sí, pero cuando te empiezan reglas, combates, claro, jueces, claro, es otra cosa. Entonces, la federación está en el campus universitario. Esa es la primera cosa buena, porque vuelvo a la universidad con gente joven. Tengo que estudiar mucho de todos los deportes. Y con el proyecto es que Campus Saludable, ¿no? También que tenéis. Exacto, muy bien informado estás. También un proyecto muy bonito de Campus Saludable en el cual cuando entro en FISU veo que hay muy pocas universidades españolas y entonces empiezo a activarlas y gracias a amistades y a gente que conozco, creo que ya 4 universidades más que están entrando de España y espero que haya más. Y el caso es que el ambiente es muy bueno, para mí me ha refrescado mucho, me ayuda mucho a ver el deporte por otro deporte. Yo estaba muy contaminado por el tiro con arco y empiezo a ver muchas otras formas de gestionar. Y es una federación diferente totalmente. Trabajar 17 años con la misma gente, la misma federación, aunque sean 2 aspectos diferentes, eventos y el centro, pero al final el mismo equipo. Y me hacía falta ya. O sea que estoy encantado con esta nueva experiencia, este nuevo reto y aprendiendo un montón de deportes. El arco es uno de ellos. Tengo 76 más el tiro con arco. Qué pasada. Vamos a ir acabando, Juan Carlos, no te quiero robar mucho más tiempo. Sí. Pero ya que te tengo aquí, sí que quiero
ir a cosas un poquito más técnicas. Tú que sabes lo que es dirigir el Centro Mundial de Alto Rendimiento de tiro con arco, ¿cuáles dirías que son los requisitos indispensables que tiene que tener un arquero de élite? Un arquero de élite. Constancia, motivación, determinación o cabezota, es decir, ser testarudo. Yo diría que esas 4, para empezar. No es tan importante ser más o menos coordinado, más o menos fuerte, más o menos alto. Hay unos estudios, bueno, vengo ahora de la India, como te dije, y ahí estaba haciendo un estudio de los arqueros de élite, qué perfil tiene. Estaba entre 1,75 y 1,81, ni muy bajos ni muy altos. La envergadura de brazos igual, no son brazos cortitos, pero tampoco son demasiado largos. Entonces al final es el normalito, tampoco es, pero también hay excepciones. Entonces yo digo que la cualidad fundamental en el arco es, tú puedes llegar a ser un buen arquero cuando has estado por lo menos 7, 8 años en el tiro con arco, trabajando, entrenando serio. O sea, necesitas tiempo. Y para eso necesitas que estás motivado. O sea, un arquero, una persona que va al tiro con arco, y de hecho has visto gente que sube, que está en el equipo nacional 1 año o 2 y lo dejan. Para llegar al equipo nacional has estado 5 o 6 años trabajando duro. Ahora es cuando puedes empezar a subir, no solamente llegar, pero la motivación para seguir trabajando y seguir mejorando, la constancia, porque es un trabajo de diario, ser testarudo, porque te encuentras muchos obstáculos por la situación de que el arco es un deporte minoritario, aunque está mucho más estructurado ahora que antes, pero sigue siendo minoritario. Y el tener esa ambición de querer a más, esas 4 cosas son las que necesita un arquero de élite. Miguel Alvariño ha venido ya varias veces aquí al canal. A inicios de año batió el récord de España, hizo, creo que fueron 692 puntos. Ha sido número 1 del ranking, campeón de Europa. Este año un saco de medallas se ha llevado. ¿Cómo ves? Este año se ha salido. Este año se ha salido. Está en fuego. Sí, exacto, está on fire. ¿Cómo ves el tiro con arco español? Desde allí, tanto a Michael como en general a sus compañeros y a sus compañeras. Desde aquí, desde allí, porque voy a España cada Sí. 6 a 8 semanas, ayudo a la Federación Española, ayudo a Vicente, a Almudena y al equipo técnico, veo al equipo español en competiciones, en concentraciones. En Sydney, en Río de Janeiro, yo ya dije a la Federación y a los entrenadores, estáis cerca de conseguir una medalla. Lo que tenéis que competir más en Copas del Mundo. El problema que tuvo el equipo español durante un tiempo, que tenía arqueros muy buenos, pero no competían suficientes. Hoy en día está claro que si quieres una medalla olímpica, tienes que ir a todas las Copas del Mundo y tienes que empezar a llegar a las finales. Cuando llegas a finales, a varias Copas del Mundo, cuando ya experimentas, no hace falta ni ganarlas, pero llega a las finales, estás listo para la medalla olímpica. Entonces, en Río ya teníamos arqueros de nivel y que podían volver a ganar una medalla, pero les faltaban competiciones. Y la federación lo ha hecho muy bien. Quiero decir, la federación en sentido, todo lo que no tuve en mi época lo están haciendo ahora muy bien. Están haciendo muchas más concentraciones y un criterio, cómo seleccionar a los arqueros, mucho más transparente. Hay muchas más competiciones internacionales y van a los sitios donde tienen que ir. Usan el sentido común y el sentido deportivo. Entonces, tienes a Alvariño, tienes al resto del equipo, Hacha, y que empiezan a tener resultados en los Juegos Europeos, tienes a Dani, y la gente joven que están saliendo del centro de tecnificación de Ibiza o de Madrid, en el que ves que ellos ya ven una progresión, ven un ejemplo a seguir y van a por ello. Entonces el nivel está subiendo tanto que, yo te digo, aquí internacionalmente me dicen muchas veces, wow, el equipo español, casi siempre van a la competición y el equipo español es de los favoritos ahora mismo. Y es constante, si no es uno es otro. Y eso es lo que me da confianza, que no es solamente un arquero, no es Alvariño. Alvariño este año se sale, pero el año pasado estaba Hacha, que se salía. Sí. Y el año siguiente será alguno de los 2 o 3 que están detrás. Sí, y el equipo chica está subiendo. Sí, que exacto, están. Y las chicas están subiendo mucho. Entonces, esa es la situación ideal. En la situación ideal que tienes 4, 5, 6 hombres y 4 o 5 mujeres que se están superando año a año. Uno está un año mejor, pero el otro vuelve a la carga. Y es como subir y que entrenen juntos. Porque cuanto más están juntos, más... no puedes venirte a tu casa a entrenar solo y luego venir solamente a las competiciones.
porque al cabo de 2 o 3 años te falta motivación. Tienes que estar en competición, entrenando. Tienes que tener esa competitividad. Y España tiene eso ahora mismo. Yo creo que no quiero presionarle, no quiero estar vender medallas, porque pero tienen el nivel para ganar medallas. Ahora tienen que tener experiencia, llegar a finales y lidiar con ellas. Alvariño la tiene, ha estado en Copa del Mundo, ha ganado una Copa del Mundo en México, ha estado en varias competiciones donde ha llegado a la final y no ha ganado, o ha ganado por muy poco, ha estado en desempates. Hacha también tiene su experiencia y ahora hace falta que Ken, los otros que están detrás, lleguen a esa situación en que se encuentran cómodos de llegar a una final. Y a partir de ahí creo que tenemos muchas opciones de hacerlo muy bien en París y en Los Ángeles. La situación está muy bien, gracias a Dios. Y ahora, la verdad que personalmente está bien tener una medalla olímpica y no tener otra más en España, pero me hubiera gustado que hubiera habido muchas más y que esta fuera una más de la primera, pero no la única. Claro, lo que dices, la importancia de salir a que la federación te pueda llevar a competiciones, han empezado a salir y Es hemos fundamental. visto. Es fundamental, sí. De hecho, el nivel lo tiene en España. Lo que pasa es que hay que hacerlo cuando no hace que hacerlo en competiciones, en situaciones de tensión y con los mejores del mundo. Digo que hoy en día los 10 mejores de los Juegos Olímpicos, hombres y mujeres, han estado en todas las Copas del Mundo ese año. O sea, estadísticamente está claro, no hay ninguno que no ha ido y que luego aparece el tercero o el cuarto. No existe ya. Nos dicen en el chat, fíjate si nos va bien que hace 3 semanas en el Europeo de Tiro con Arco Adaptado de Roma nos llevamos 2 medallas de plata y 3 récords también, y que dice que parece un deporte fácilmente adaptable a personas con alguna discapacidad, y eso es muy positivo también. Yo creo que es el único deporte en el cual los discapacitados físicos pueden competir con los no discapacitados en la misma competición. De hecho, ha habido arqueros en silla de ruedas paralímpicos en Juegos Olímpicos. Con el equipo italiano en Atlanta había una chica que era... Y yo creo que no es el único caso. O sea que sí, lógicamente. No sabía el buen resultado del equipo español. Sabía que hubo la competición aquella, no la he seguido, pero enhorabuena. Sí es cierto que cuando sube el nivel del tiro con arco, luego tienes arqueros muy buenos en campo, en bosque, en 3D, o sea, todo empieza a subir. Porque al final... Sí, porque el recurvo es el olímpico, pero el compuesto también tiene un nivelazo en España que alucinamos. Impresionante. El problema es que no tiene la visibilidad que sí que tiene... se rumorea, no sé hasta qué punto es cierto, que el compuesto podría entrar en el programa olímpico. Sí. ¿Eso es cierto? La Federación Internacional, sí, es cierto. La Federación Internacional ha planteado por medio del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en el 28, en introducir el compuesto indoor como una disciplina en el 28. Sí, es cierto. El tema es que la situación ahora está muy compleja. Antes era sencillo, tener el deporte dentro o fuera, ya está. Entonces ahora ¿cómo se llama? La halterofilia está con problemas con el tema dopaje. Entonces está una situación que no se sabe. De hecho, no estoy seguro que tiene la Federación de Boxeo, que tiene un montón de problemas de administración, de transparencia, que también está fuera en Los Ángeles. Por ejemplo. Sí, después de Río. Entonces ahora la corrupción. La situación actual es que... Sí. La federación es desastre. AIBA, que ahora es IVA, y está aquí en Lausanne, y yo había conocido 6, 7 diferentes equipos. Una vez entró la policía, cerraron todas las oficinas. Bueno, es un escándalo. Pero bueno, la pena es que lo sufren los deportistas, que son los que no deben sufrirlos, y los boxeadores, que son gente fantástica, atletas, tal, están pasando un calvario. El Comité Olímpico organizó los Juegos o la competición suya, los clasificatorios para Tokio. Ahora no se sabe exactamente cómo va a funcionar. En Los Ángeles parece que no están fuera. Entonces, la situación actual es, primero, el CIO tiene que decir si esos deportes se quedan o no. Y una vez que se sabe quién está, quién no, se ve qué disciplinas de otros deportes pueden estar dentro. La disciplina tiene que estar propuesta por el comité organizador de Los Ángeles. Entonces, en el caso de que esto se sucederá en noviembre, diciembre de este año, según qué espacios haya, pues 3. Entonces, están mirando a Los Ángeles en todos los deportes. Tuvieron los World Games, en los Juegos Mundiales, hace un mes y medio, viendo a todos los deportes que estaban allí, y vieron el tiro con arco compuesto. El tiro con arco compuesto es una de las opciones. Ahora, hay que pasar varios filtros. Si esos deportes, 2 deportes olímpicos, no están en Los Ángeles, hay más opciones en que sea que el compuesto entre. Si esos deportes están dentro, habría menos opciones porque quedan menos disciplinas libres. Pero sí, está claro que es una propuesta internacional, tiene que ir con medio comité organizador, y el comité organizador tiene que plantear al CIO, el Comité Olímpico Internacional, para la discusión y la evaluación.
se sabrá pronto. Yo creo que el año que viene, primer trimestre, se sabrá cómo va el tema. Estaremos pendientes. Acabo con una última cosita. Nos decía Michael que aún ve que puede mejorar de cara al año que viene. Para un hijo inexperto Sí, seguro. que ve que es apuntar y lanzar, ¿en qué consiste a grandes rasgos la técnica del tiro con arco? Para que acabemos de entrar del todo. La técnica del tiro con arco, la técnica del tiro con arco, de hecho, es muy simple. Es muy simple, ¿no? Los arqueros somos máquinas de complicar el gesto. Y por eso necesitamos entrenadores que lo simplifiquen otra vez. Eso es el gesto al arco es, tenemos el arco, el arma o el equipo en el cual nosotros intentamos tensar y ponernos lo más alineado posible para aguantarlo con menos músculos. En el momento que abrimos lateral, el arco cierra, pero si me meto dentro, soy capaz de alinear los huesos, las estructuras óseas para mantener el arco. Ese es el primer gesto. Como tenso el arco y me coloco en la situación que no te va a hacer demasiado esfuerzo. La segunda, en esa posición, tengo que encontrar las referencias. Tengo que estar claro que no tenemos ninguna ayuda óptica ni tenemos ni una referencia mecánica, con lo cual todo es, yo pongo la mano en la cara, yo tengo un punto que es un punto físico, no tiene ninguna óptica que pueda apuntar, pero el resto todo es movible. Entonces, una escopeta, cuando alineamos dos puntos, tenemos la precisión. Pero en el arco tenemos un punto aquí que es móvil y el otro que aquí que es móvil. Entonces, el truco, digamos, o el trabajo que hacemos es conseguir una postura única y estable en el cual cuando muevo para pasar una cosa que se llama clicker, un alambre metálico que me asegura que siempre hago una fuerza, los elementos estén en buena referencia, estén apuntados. Entonces hay dos elementos, lateral, que es la alineación de la cuerda, y el visor, y otro que es de altura, que es el anclaje aquí en la cara. Toco la cuerda para evitar tener diferentes posturas. Toco la nariz y la barbilla, sí que es una postura única, y el visor. Entonces tenemos que estar seguros que en los dos planos la flecha está en el medio y se mantiene constante. ¿Cuál es la dificultad? En que no es un tiro estático, no tenemos una postura y si no tuviéramos el clicker, cada vez que nos encogemos un poco, la flecha iría más baja. Para evitar que haya más o menos fuerza, ponemos un alambre en el cual nosotros movemos la flecha hasta que pasa, hace clic. Entonces, ahí está la dificultad. Yo puedo tener una referencia, puedo tener todo bien, pero si es estático, no soy muy preciso a lo largo de 100 flechas, porque me voy cansando. Y cuando es dinámico, tengo que hacer el movimiento y disparar de una forma constante. Entonces, una vez que tienes la técnica y sabes cómo tener referencias, ¿cómo se mejora? En hacer el tiro lo más constante posible. Y ahí es donde aparecen los problemas de los nervios, de los cansancio, del viento, todas las inconsistencias que hay o todos los que te afectan la consistencia en el tiro. Pues la operación física la hacemos para mantener el gesto técnico constante. Pero luego tenemos que hacer una operación mental para entender, para poder mejorar, para mantener nuestro nivel cuando estamos nerviosos, ansiosos o en una situación de tensión. Y luego tenemos que tener mucha experiencia en muchas competiciones para saber cómo lidiar ciertas cosas como el viento, como la lluvia, como una situación en que te encuentras fuera de tiempo, en que estás en las decisiones correctas y solucionarlas. Entonces, Alvariño tiene un nivel impresionante y seguramente entrenamientos son unas puntuaciones impresionantes, pero eso no es lo importante es que haya la competición y que haga las mismas o hasta más que cuando entrena. Y eso solamente se consigue a medio de yendo a competiciones, pasándolas, aprendiendo los errores y preparándote para la siguiente. No sé si lo he dejado un poco claro. Clarísimo, clarísimo. Pero ese es el gesto técnico. Muy bien. Pues así acabamos por todo lo alto con esta masterclass de tiro con arco. Desde nivel histórico a nivel técnico, además ha sido un placer tenerte aquí en el canal. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad, Juan Carlos. Y una vez más, gracias también por las alegrías que nos disteis en Barcelona con ese oro. Gracias a ti, Álvaro. Gracias por dedicar tiempo a mi deporte, al tiro con arco. Es un placer hablar con alguien que no solamente dedica tiempo, sino que sabe tanto. Te preparas muy bien el tema, sabes mucho de tiro con arco. Es un placer. Y encantado de poder resolver algunas de las dudas tuyas, de tu audiencia y de tus seguidores. Y cuando quieras podemos repetir. Estoy dispuesto a dedicarte el tiempo que quieras. Te lo mereces. O sea que ya sabes cómo contactarme.
y en cualquier curiosidad que tengas, estoy a tu disposición. Úsame cuanto quieras. Muchas gracias. Y a vosotros nos vemos con más invitados y con más resúmenes y resultados del deporte olímpico. Muchas gracias a todos.